¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo de Reacio al Silencio. En esta ocasión en el podcast tenemos a una reportera del canal 11, que es un canal cultural para los que no sean de aquí de México, pues básicamente es eso, un canal que incluso hace mucho tiempo recuerdo que tenían caricaturas muy icónicas, que yo creo que igual y más adelante hablaremos de eso. Y pues aquí mi amiga, a lo largo de pues estos años que nos hemos conocido, resulta que terminó trabajando en este canal y por eso quiero que saber cómo es estar trabajando en el 11, pero aparte pues un poquito pues el cómo llegó aquí, ¿no? Y ahorita es bastante interesante, espero que se queden. Recuerden que en nuestro capítulo anterior entrevistamos a el desarrollador de videojuegos, Daniel Xmax, también entrevistamos a la profesora en sociología que nos habló de narcotráfico, de religión, de cultura y cómo es estudiar sociología, cuánto gana un maestro. Entonces, como ese tipo de variantes son las que vamos a tocar en esta ocasión. Y antes de empezar, pues, Nicté, amiga, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto de estar aquí contigo y de saber que me están escuchando las personas que siguen tu canal. Ok, muchas gracias. Eh, Ella y yo nos conocimos, digo, dato curioso, en un colegio muy chido que se llama aquí en la Ciudad de México, CCH, en específico Vallejo. Quiero que ahorita, pues, creo que hasta ahora en el podcast no he hablado mucho, pero coincidimos en eso que tenemos en común. ¿Me podrías contar cómo fue tu experiencia en CCH Vallejo? Incluso vamos un poquito antes, ¿por qué decidiste entrar a estudiar ahí? Híjole, mira, la verdad es que yo originalmente, o sea, mi plan original era Ajá. entrar a la prepa 9. Me Ah, faltaron ya. como 3 o 4 aciertos, ya ni me acuerdo, ya fue hace muchos años. Ujú. Sí. Y me quedé en el CCH, que justo era mi segunda opción. La realidad es que la pasé bastante bien. Yo creo que aprendí mucho, me divertí mucho. Afortunadamente salí en mis 3 años, porque te digo afortunadamente porque tengo muchos amigos o conocí muchas personas que se quedaron un cuarto, un quinto y que pues incluso mejor terminaron el CCH bueno, el bachillerato en un solo examen, ¿no? Ah, ya. Pero yo sí, yo terminé en mis 3 añitos, me divertí mucho, yo creo que fue una de las etapas más chidas de mi vida. Este, Me acuerdo mucho que pues iba con mis amigos a los toquines de ska, andábamos en el Faro de Oriente y en el de Tláhuac, y también nos íbamos a Ecatepec. Yo creo que por eso fue mucho más divertida mi estancia en el CCH, porque encontré personas muy afines a lo que a mí me gustaba, el ska, el reggae y el rock y pues en general escucho como de todo, ¿no? Pero en ese Ajá. momento como que el ska era como la música que yo más escuchaba y encontré amigos que eran muy afines a la misma música que yo, y entonces nos lanzábamos a todos lados a los toquines los fines de semana, y a veces entre semana también cuando salíamos temprano, o a veces íbamos a los toquines y luego a la escuela, o cuando podíamos faltar a la escuela, nos íbamos. Entonces, pues ya ahí como que me la llevé muy chido con ellos. No iba en el grupo de ninguno de ellos. Yo a todos los conocí por los amigos de los amigos de los amigos. Sí. Este, Que de y hecho, así si no fueron me la mayoría de mis equivoco, así amistades. nos conocemos, ¿no? Porque no Ujú. recuerdo que tú y yo hayamos ido como al mismo grupo, como dices. No, pero éramos como, sí, de amigos, ¿no? Exacto, de amigos de amigos. Yo me acuerdo mucho que a ustedes los conocí justo por... En ese momento yo tenía un amigo que se llamaba Francisco, él era amigo de Yoko y por Yoko yo los conocí a todos ustedes, Ok. ahí jugando Tochito. Me acuerdo que jugaban Tochito y ahí pues de vez en cuando yo jugaba con ustedes. Y justo como que, pues, como que de ahí surgió la amistad con ustedes. Ahí en el, si no me equivoco, es en el O. Sí, justamente. En el O, ya después yo me juntaba ya como por el culo, luego me juntaba más para atrás, Sí. pero sí, o sea, la mayoría de los amigos que hice, sí hice algunos con los que fui en clases, pero Ujú. creo que las amistades que forjé más fuertes fueron precisamente las que hice con amigos de los amigos o con amigos de fuera, o sea, con personas que conocí fuera del salón de clases.
Sí, Y sí, claro. pues estuvo Aquí chido. te me adelantaste un poquillo a algo que yo iba a decir. Obviamente ahorita tú eres la invitada y vamos a hablar más de tu experiencia, pero adelantando eso, también yo podría decir que es una de las mejores etapas que he vivido en mi vida, ¿no? Tampoco es como que sea un anciano, pero ya como dices, hay algunos añitos ahí. ¿Por qué consideras, aparte de todo esto que mencionas, o sea, y no es la primera vez que escucho a alguien de CCH hablar y decir, es que el CCH es, wow, es lo máximo en muchos sentidos, ¿no? Pero aparte de esto, o sea, ¿qué más consideras que por qué es tan arraigado el haber tenido amigos y haber estudiado ahí y que se quede en una de tus mejores etapas de la vida? Yo creo que es porque cuando conoces la libertad. Yo estoy segura que es eso. O sea, no es que, por ejemplo, a mí en la secundaria me tuvieran como restringida o encerrada en mi casa, pero pues yo iba a la escuela, volvía, ¿no? Y como que un poco esa era mi dinámica. Ya para salir de la secundaria, ya como que me daban chances de salir un poco más. Y pues ya definitivamente yo creo que el CCH fue la etapa donde mis papás me dijeron, ahí está tu vida y tu libertad y tú sabes lo que haces con ella. Mis papás como que siempre han sido muy, me han permitido autodeterminar mi vida, ¿no? Y decidir, Ok. bueno, en su momento, ¿no? Ahorita ya sería lógico que no, pero en ese momento, en ese momento yo pude autodeterminar muchas de las cosas que hacía. Me pinté el cabello, me hice algunas rastas acá abajo, Ah, sí, me la acuerdo. pasé muy chido, ajá. Yo creo que, pues básicamente por eso el CCH es una de las mejores etapas de quienes hemos pasado por ahí, porque conoces la libertad, tienes mucho tiempo libre, o sea, aunque vas a la escuela y cumples y todo, si entras en la tarde como nosotros, pues tienes como la mañana libre y a veces un pedacito de la tarde porque sales temprano, ¿no? Ujú. Y si vas en la mañana, pues tienes toda la tarde. Y en ese entonces yo me acuerdo que además empezaba prepa, sí, entonces, Ya. yo con ese dinero me pagaba los conciertos o los lugares a donde iba con mis amigos, porque mis papás, pues no, ahí sí no me daban mucho dinero, no porque no quisieran, sino porque pues la economía familiar daba para la escuela y de vez en cuando para gastar en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que por eso el CCH fue una de las mejores etapas de mi vida, porque conocí la libertad, tenía mucho tiempo y pues sí, mucho tiempo libre, mucha oportunidad de salir, de conocer, de disfrutar, de salir y a diferentes lugares, de irme con mis amigos sin pendientes. No tenía las responsabilidades que empecé a tener, por ejemplo, en la universidad y mucho menos las que tengo ahora. Sí, Entonces, como que yo creo que por eso el CCH es una de las mejores etapas que cualquier persona puede experimentar porque eres libre, ¿no? Tienes la oportunidad ya de sí, empezar a definir incluso tu identidad, ¿no? Cómo te vistes, qué música te gusta escuchar, empiezas a conocer personas, como que es muy fácil hacerte amigo de personas. A mí ahora me cuesta mucho trabajo hacer amistades, pero yo me acuerdo que en el CCH no era así. Era muy fácil, para no, mí muy sencillo hacer amistades, ¿no? O sí, conocer a gente así en la peda y ya después encontrármela en el camino o en algún lugar y decir, ah, sí, claro, yo nos conocimos, que no sé qué. Era muchísimo sí, más sencillo. así es. Ahorita también mencionaste algo y que es como que un tema que se ha puesto mucho en conversación, eso de que dicen la gente luego no les gusta, ¿no? Lo podemos decir los rucos amargados, y a veces ni tan rucos, pero que dicen, es que ¿por qué a los alumnos le dan becas, ¿no? O sea, primero se quejan que porque si no estudias, y que si estudias también, que por qué te dan, ¿no? O sea, como que siempre buscando la excelencia, cuando sinceramente no estamos rodeados de gente brillante, ¿no? Dijéramos, todos, aquí todo en el país es gente brillante, pues no, no es cierto, ¿no? Y me molesta, ¿no? Que se quejen y digan, es que ¿por qué apoyan, por qué les dan becas? Pues no importa el promedio, dicen, y tú acabas de mencionar, la economía no estaba para, pues para eso, ¿no? Para conciertos, para tu ropa, o sea, estás muy limitado, y es por eso que a lo mejor los que pasamos por, en este caso, la UNAM, aquí en México, gente, no, podríamos decir básicamente que no nos cobran. O sea, es súper simbólico lo que tú pagas con tus inscripciones semestrales. Entonces, aparte, súmale que es una muy buena institución.
con sus fallas, claro, pero en el sentido ya más académico, más serio, es una buena institución. Pero está tan precarizado todo que incluso ese apoyo se me hace estupendo hacia a los alumnos, ¿no? Y de cualquier nivel, porque no está peleado el decir, no tengo el suficiente capital, a lo mejor no tengo el suficiente promedio, pero ¿por qué voy a privarme de salir, no? De disfrutar mi juventud, porque al final somos súper jóvenes en esa etapa. Entonces, me molesta, ¿no? Que ahora lo digan, ay, es que las becas y se molestan porque se usa en eso y cuando es como un bien, a mi parecer es un bien. Sí, fíjate que yo ahí coincido mucho contigo. Yo creo que tiene mucha relevancia. Para empezar, yo creo que la inteligencia no es la misma en todas las personas. O sea, yo soy buena para ciertas cosas y eso a mí me hace inteligente en algunas cosas. Pero a lo mejor, o sea, yo soy buena en ortografía y en redacción, por ejemplo. Ok. Y probablemente no soy muy buena para retener información, ¿no? Pero a lo mejor tú sí. Ujú, Y no porque a lo mejor tú tengas, perdón, una ortografía distinta, no tengas buena ortografía o buena redacción, no quiere decir que no eres inteligente, ¿no? Yo creo que todas las personas somos buenas en diferentes cosas, ¿no? Y eso ya por sí solo nos vuelve inteligentes. Y sí, yo creo que la beca nos da la oportunidad, bueno, en ese momento nos daba la oportunidad a, pues, a chicos que pues éramos, en ese momento considerábamos, no sé si clase baja o clase media, ¿no? Pero éramos jóvenes estudiantes a quienes nuestros papás nos podían dar pues para el pasaje, ¿no? Y pues si ujú, trabajabas, a lo mejor ya tenías un poco más de lana, ¿no? Pero si no trabajabas, pues dependía 100% del dinero que te daban tus papás. Yo sí creo que las becas son algo importante, y no deberían de depender del promedio, como lo era prepa, sí. Yo me acuerdo que cualquiera podía tenerla, solamente variaba de acuerdo al promedio que tenías. O sea, si ujú. tenías un mejor promedio, pues te daban un poco más de dinero. Pero la diferencia eran como 100 pesos, tampoco era tanto, ¿no? Sí, claro. Eh, o sea, me acuerdo que iban como de los 600 a los 700 800 pesos, que en ese entonces era mucho dinero, ¿no? Sí, Alcanzaba también. para mucho. Alcanzaba para ir al Vive Latino, simplemente. Y entonces, yo creo que las becas son algo importante porque es importante estudiar, sí, pero también es importante el entretenimiento y que las personas en general tengamos la oportunidad de distraernos, de salir de nuestra rutina, de todas nuestras ocupaciones. Y yo creo que como estudiante, pues eso fue lo que me permitió, ¿no? Mis papás me dieron siempre para la escuela, para las cosas básicas y ropa y calzado, pero pues con esa lana yo tenía la oportunidad de distraerme, de salir con mis amigos, a lo mejor hasta de comer algo que a lo mejor con el dinero que me daban mis papás no me sobraba mucho porque eran casi mis pasajes y copias y cosas por el estilo, Ujú. pero pues con ese dinero sí tenía yo a lo mejor la oportunidad de comerme unas papas o comprarme otra cosa, o como te decía, ¿no? Irme con mis amigos, ya en su momento incluso, pues, ¿por qué no comprarme una chelita o salir a disfrutar con mis amigos un pulque, lo que sea? Sí, claro. Pero pues también se vale, ¿no? Es parte, el tener la oportunidad de recrearnos nos permite, pues, también rendir en las Sí, actividades totalmente. escolares, ¿no? Ujú. Y en la vida en general, ¿no? Ya, Ujú. más a estas alturas, y lo dijiste, vas creciendo y te das cuenta del que menos tiempo tienes, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, se nos va la vida en trabajar. O sea, en eso se te va casi todo el tiempo y pues no está del todo chido, ¿no? Así como tampoco está chido romantizar de que digas, es que los que más le chinguen a la escuela, entonces pues que trabajen, ¿no? Que trabajen y estudien, pues se puede hacer y yo lo hice en su momento, pero es una chinga, ¿no? Y muy poca gente habla de eso, ¿no? De la chinga que es y tú lo dijiste también, no rendir igual, o sea, no rinde igual un alumno que trabaja y estudia a uno que nada más estudia y a lo mejor viene más fresco de su casa e incluso hasta lo van a dejar, ¿no? Y tampoco es que esté mal, pues si esa es la oportunidad que tiene, qué chido por él, pero no podemos esperar que toda la gente nos sigan vendiendo eso de, mm,
de tú sal desde abajo y que se romantiza estaba totalmente en la miseria y ahora soy exitoso, ¿no? Porque tampoco es así forzosamente. Ujú. Y es que yo creo que como que vivimos en una sociedad que se basa mucho en esa onda del porno inspiracional, ¿no? Que mientras más precaria haya sido tu vida, más inspiras a los demás, ¿no? Mientras Sí, más precaria sea la situación que atraviesas, cuando, por ejemplo, una persona que vive con discapacidad, anda, mientras más sufre y mientras más batalla, más es un ejemplo a seguir, una inspiración para la sociedad, ¿no? O lo mismo ocurre con los jóvenes cuando estudian o vienen de muy lejos esta situación de mientras más sufre este estudiante, mejor estudiante va a ser y mejor persona va a ser. Y pues no siempre claro. tiene que ser así, ¿no? Solo que yo creo que no sé si ahora siga igual, no creo más bien que actualmente sigamos en lo mismo, pero pues sí, anteriormente yo pienso mucho que era eso, ¿no? Que mientras más sufrías y más destacabas, más el ejemplo a seguir eras. Y más en todos lados te ponían así enfrente para que todo el mundo te viera que habías sufrido tanto, 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 pero hoy lo estás logrando, ¿no? Y pues Ujú. no debería de ser así, ¿no? Yo creo que cuando eres estudiante o a lo que sea que te dediques, y cualquiera que sea tu situación, o sea, no deberías de sufrir tanto en carencias económicas, afectivas, sociales, de transporte, lo que sea, para lograr destacar, o sea, yo creo que ahí hay algo mal. No sé específicamente qué sea, pero sí creo que hay algo ahí medio malito cuando estamos esperando que la persona haya sufrido mucho para lograr lo que hoy tiene. No debería de ser así. Yo sé que es Sí, así de hecho. y Ajá. muchas personas atraviesan una situación de ese tipo, pero pues yo creo que lo ideal sería que nadie hubiera tenido que sufrirle ni batallarle para llegar a lo que tiene, ¿no? O para conseguir el éxito. Sí, claro, incluso es el decir, bueno, y si lo tuvo, pues también, ¿no? O sea, con que tengas esa conciencia de decir, "Mm, güey, no puedo tener todo siempre", y estés consciente de que no para todos es, dice el meme, ¿no? No todos tenemos las mismas 24 horas, y es cierto, ¿no? Pero tampoco podemos aplaudir y esperar que la gente eh, viva lo peor para que, como dices, sea un ejemplo a seguir, pues no está del todo bien, y que incluso es una mentira. Muchas veces, por ejemplo, con artistas muy famosos o, no sé, empresarios, eh, gente del medio, si tú quieres, dicen, es que él venía de una familia pobre, que no sé qué, y te pones a investigar y dices, no es cierto, güey, no es cierto, porque ya tenía estas palancas, porque sus papás eran esto, porque, o sea, y la gente se lo está comiendo tanto que es como de, pues es que todos los exitosos de ahora venían de abajo, ¿no? O la gran mayoría, y no es cierto, o sea, es un patrón que se sigue y si eres, dicen por ahí, igualdad con iguales y desigualdad con desiguales, entonces pues, no es como ni siquiera una verdad absoluta, ¿no? Sí, claro, no, yo estoy consciente, yo estoy muy convencida de que me gustaría darte la cifra, pero no la tengo en este Sí, momento, claro. en que justo decían, ¿no? Que hay muchas personas que nacen pobres y se van a morir pobres, ¿no? O Sí, sea, no va a ser posible para ellos y ellas subir su calidad o su nivel de vida, ¿no? Y entre tanto, las personas que ya nacen bajo ciertas características y cierto estatus, es más probable que suban, ¿no? O sea, por ejemplo, una sí, persona que nace en una familia, a lo mejor no de clase media, pero sí de media alta, ¿no? A lo mejor va a ser más fácil para esa persona conseguir el éxito económico, ¿no? Porque no solamente va a tener el capital, sino como dices tú, va a tener la palanca, va a conocer a alguien que conoce a alguien, o va a tener, no sé, muchas oportunidades para poder destacar en lo que busca o en lo que le gustaría. Y obviamente que las puertas no están abiertas para todos, ¿no? Siempre dicen que todos estamos en igualdad de condiciones,
pero pues yo creo que no es cierto, ¿no? No, no es cierto. Simplemente porque para estudiar no todas las personas tenemos la misma oportunidad de estudiar o el mismo privilegio de acudir a una escuela que a lo mejor es renombrada, ¿no? A nivel mundial y se encuentra dentro de las mejores. No todos tenemos la oportunidad, incluso cuando todos tenemos la oportunidad, no todos viajamos al mismo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que a mí el CCH me quedaba como a 45 minutos, una hora más o menos, Sí, pero pues yo tenía amigos que venían de Teotihuacán no manches. y entonces No sé. no es lo mismo, Sí, porque ni de yo tiempo ni entraba, de dinero. claro, yo entraba a las 2 de la tarde a la escuela cuando me tocaba clase a las 2 y yo me iba a la 1 de mi casa y sin problemas llegaba súper bien a la escuela, ¿no? Y ellos pues se tenían que salir a las 11 y a lo mejor todos salíamos a las 9 10 de la noche, pero yo en 45 minutos ya estaba en mi casa y ellos en 2 horas ya estaban en su casa, entonces pues no es lo Sí, mismo, ¿no? sí, claro. Ok. Mira, aquí también que estábamos hablando de esta experiencia que tuviste, mencionaste que el CSH es mucha libertad en general, ¿no? Y también coincido en eso. Por ejemplo, yo que había estudiado justamente en una vocacional del Politécnico, ahí todavía recuerdo que tenían prefectos, como que eran muy cuadrados en muchas formas de ser. Y cuando entras al CCH es como de, mira, ahí está, esto es lo que hay, y si lo quieres Ujú. tomar, tómalo, y si no, pues es muy tu bronca, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las que, bien dices también, muchos se quedan 4 años, 5 años, porque pues básicamente te gana el desmadre, te gana el desmadre. Afortunadamente no fue mi caso, porque pues también yo ya había perdido años anteriores en la vocacional y dije, pues ya para qué la hago, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ¿cómo le hiciste para, a pesar de ese libertinaje, porque literal nadie te obliga, nadie te dice, y que es algo chido porque siento que te forma el carácter en todos sentidos? E incluso también mencionabas que, pues que si unas chelas, que si un pulque, o sea, uno siento que en parte se destrampa por esa parte de que nadie te va a decir nada, y ni adentro, ¿no? No sé qué tanto han cambiado las cosas, siento que se ha suavizado en todos los sentidos, pero ¿tú cómo le hiciste, por ejemplo, para salir en 3 años bien? ¿Cómo crees que le Lo, hiciste? híjole, lo que pasa es que, no sé, o sea, a mis papás, en realidad no sé, porque a mis papás siempre me daban como todos los chances, ¿no? Y mi mamá era mucho como tú sabes lo que haces. Pero pues yo para empezar como que siempre decía, no, no me gustaría quedarme 4 años. Y luego aparte yo a la fecha soy mucho como muy ansiosita para ese tipo de cosas, como con la autoridad, en este caso mis papás. Mis papás nunca me pegaron, nunca me castigaron, nunca, jamás. Pero como que yo siempre sentía que si yo fallaba en eso, pues iba a ser como, ¿qué onda? O sea, te dimos toda la oportunidad, toda la Ok, libertad, todo el chance. Tú lo tenías. ¿Por qué lo desaprovechaste? O sea, lo desaprovechaste en el entiendo. sentido de te dimos toda la confianza y toda la libertad del mundo y hiciste lo que quisiste y aquí estás 4 años, ¿no? Entonces yo Sí, como que yo pensaba mucho en eso. O sea, hay muchas cosas que yo no he hecho nunca en la calle o en muchos lugares, simplemente porque me da miedo que me agarren o me cachen haciéndolo. Y ujú, entonces como que un poco eso me pasaba en el CCH. Obviamente sí, alguna vez me sacó jurídico de la escuela y tuve que hablarle a mis papás para decir, bueno, a mi mamá para decirle, y que me iba a sacar jurídico. Pero en general yo siempre fui, pues eso, o sea, yo sentía que yo tenía la libertad total para hacer lo que quería y mis papás me habían dado esa confianza, ¿no? Entonces yo como que me esforzaba mucho en no traicionar la confianza que mis papás me tenían. Yo creo que ok, básicamente fue eso y a la fecha como que siempre ha sido, ¿no? O sea, la universidad también. Sí llegué a deber materias, pero las pasaba en extra. Traté de pasar algunas en extra y lo logré, otras las recursé, otras las pasé en último esfuerzo, pero nunca debí más de 3 materias. Regularmente solo fue 1 o 2 materias y trataba luego de pasarla al siguiente semestre o en el que correspondía
el recursamiento y esas cosas, porque como que sí me daba, pues ese pendiente, ¿no? De Sí, defraudar la claro. confianza que tenía por parte de mis papás. Y de hecho tiene bastante sentido, ¿no? Es como que algo muy, pues sí, muy grande y esa conciencia de autoridad y decir, pues, no me están, no me están chingue y chingue, no son aprensivos de que no salga, no haga esto, y al contrario, ¿no? Bien lo dices, ibas a conciertos, hacías esto, hacías el otro, y pues todos los que hemos ido en el CCH sabemos cómo es. Allá adentro es una selva, para bien, en Sí, buen sentido, pero está muy chido porque te abre esa mente y como dices, se me figura, por ejemplo, al capítulo de Malcolm donde están peleando que los darks y que los skaters y todo, pues ajá. gente así es el CCH. Hay prepas, yo sé que es la edad también en que uno que escucha música y que agarras o defines más tus gustos, pero ahí así parecía totalmente y súmenle que es gigante la escuela, entonces así como está en ese capítulo, a lo mejor no peleando, pero así había tribus urbanas, ahorita no sé qué tanto haya cambiado. Siento que ha cambiado a mi ver para mal, no porque lo juzgue, sino porque siento que es anular incluso rebeldía que tienes de joven, ¿no? Entonces, ahorita pues los morros como la moda que está ahorita, ¿no? Que se visten como más como que con sus chinos y su pantalón ya más como más flojillo y sus tenis blancos, pero como que en general ya muchos se visten así y es muy poquito el que ves que sí. Antes, pues aparte, eso más que nos tocó la época de los chacas, de los emos y más lo que ya había, ¿no? Entonces, había tanta diversidad y ahorita siento que es todo tan, pues tan como recto, se me hace así como Tan raro, igual. ¿no? Sí, yo veo que los morros piden su Uber Eats a la escuela y todo, y digo, no manches, nosotros también no lo romantizo, pero digo, pedir Uber es más caro de por sí que ir a la sucursal de Casa de Toño, por ejemplo, ¿no? Pero aparte, en mi tiempo, pues era de que comprábamos entre 10 güeyes un cuernito cubano que costaba como 50 pesos para comer Sí. todos de ahí y dices, ¿qué pedo? ¿Qué tanto ha cambiado, no? Digo, a lo mejor, ojalá y las condiciones generales económicas estén bien, pero lo dudo, siento que es como más un tema social, porque no es como que el país esté mejor que hace, ¿cuántos años ya que íbamos ya 15 años, un poquito más? 15, sí. Entonces, no es como que hayamos mejor, ya seamos un país bien chingón, pues no, pero sí que de que no hay duda de que es una buena escuela para estudiar y si alguien de la zona busca inscribirse así, no dude que, como decimos aquí y coincidimos los dos, es una de las mejores etapas de la vida que pueden pasar. Sí, la verdad es que es muy chido y volviendo a lo que decías de los chicos, yo creo que pues sí, ahora se trata de mantener tal vez un estatus distinto y pues yo también me acuerdo mucho que con mis amigos juntábamos dinero y nos vendían alambre, o sea, Mm. 50 pesos de alambre y entonces ya la Ujú. señora nos prestaba un topper y ahí nos echaba la comida, nos daban en un vaso el guacamole, nos daban limones, tortillas y eso comíamos o nos lo echaban en platos, Sí, pues en charolas de unicel y platos y todo, y nos daban las tortillas, y eso era lo que comíamos muchas veces, ¿no? Juntábamos 50 60 pero entre varios, o sea, ni siquiera sí, éramos dos, aparte, tres personas, ¿no? O sea, no eran sí, 60 pesos entre tres, ¿no? O sea, eran como 60 pesos entre 8 o 9 entre personas, los ¿no? que, sí, ahora sí aplica el meme de, míralo comiendo como un animal, no como el señorito Justo. pidiendo su Starbucks. Sí, No, es sí, cagado, pero y, es lo que es. sí, Sí, ¿no? Y tú veías a mucha banda en el CCH comiendo así, ¿no? O ya cuando te alcanzaba más chido, pues ya yo me acuerdo que con una amiga, con Caro se llama, comprábamos una pizza y encima le ponían papas a la francesa y entonces, ah, no o sea, manches. cuando nos alcanzaba, ¿no? Y nos Sí, comprábamos una para entre, o sea, nos comíamos una entre las dos con un agua que comprábamos, por ejemplo, de avena. Y ya si no, sí. pues una gordita. O sea, pero eso de pedir comida, pues por Digo, para pelear no aplicación, pues estaba, no. ¿no? Pero Sí, sí, no. de por sí, te digo, de entrada es más cara, entonces como que, pues, ¿qué falló ahí? Sí, o sea, ¿cómo les alcanza ahora para tanto? Más bien, ajá, pues con la Tanta beca yo creo. opulencia. Puede Sí, ser, yo ¿no? creo que sí. Ok, entonces, también me comentaste que después del CCH, que les digo, los que no conocen es pues nivel preparatoria, aquí en México sigue después la universidad. Y
tú tuviste, bueno, se llamaba pase reglamentado, ¿no? Me imagino por tu promedio pudiste entrar a FES Aragón, me comentas. Sí, sí, por pase reglamentado, cumplí los 3 años. Cuando lo metí todavía debía una materia, bueno, sí, ya sabía que iba a deber esa materia, Ujú. y lo pasé en último esfuerzo y me quedé en la FES Aragón en la mañana. Esa fue mi primera opción, comunicación y periodismo. Eso era lo que yo quería estudiar y ahí me quedé luego, luego. Ok, ¿y por qué querías estudiar eso? Fíjate que ahí hay algo muy chido. Mi papá veía mucho a Cristina Pacheco en Aquí nos tocó Ah, vivir. ¿quién Y no? también, ajá, no, pues yo me acuerdo que lo veía con mi papá. Y cuando yo era chica, y también veía a mi papá mucho La Ruta del Sabor con Miguel Conde. Mm, Él sí, iba a diferentes localidades y, y pueblos, y así, y ya la gente le enseñaba no tanto como la comida típica, en algunos lugares era la comida típica, pero también era la señora que enseñaba a hacer el guisito que hacía ella con los productos de su milpa, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, a mí me gustaba mucho ver esos programas y yo decía, ay, no manches, yo creo que es bien padre que te paguen por hacer, o sea, por bueno, hacer yo eso, no, yo no decía hacer entrevistas, ¿no? Yo solamente pensaba en ese por, momento, por pues, hacer lo que están haciendo ellos, ¿no? ajá, Ujú. por hacer lo que ellos hacen, ¿no? Por sentarte a platicar con alguien y escuchar lo que dice la gente. Y eso, ¿no? O por ir a conocer y probar y descubrir cosas y hacer preguntas, ¿no? En ese momento yo le decía por hacer preguntas y por conocer a la gente, ¿no? Ha de Sí, ser bien padre. O sea, yo siempre pensaba eso. Y en algún ok. momento dije, yo me gustaría estudiar eso. Después, fui a una o dos ferias, ahí, ¿cómo se llaman? Vocacionales, donde hay Ah, sí. escuelas, ¿no? Y Ujú, fui ahí una o dos veces a esas ferias y ahí ya fue cuando escuché que existía comunicación y periodismo. También alguna vez mi hermana me dijo, no, pues tendrías que estudiar comunicación y periodismo para poder dedicarte a algo así. Bueno, en ese momento ya me dijo periodismo, tendrías que ser ujú. periodista. Y ya después yo indagando encontré que era comunicación y periodismo lo que tenía que estudiar. Así fue como lo decidí. Ok, ve cómo son las cosas y cómo es la vida, ¿no? Siempre como que, digo, siento yo que es una competencia sana, que siempre está, sobre todo Poli y UNAM, ¿no? Que si yo soy mejor en esto, si yo soy mejor en el otro. Lo cierto, gente, es que al final de cuentas, las dos son muy buenas instituciones Mm. y las dos tienen muchas cosas también buenas, ¿no? Ahorita, pues, para no hacer polémica y a lo mejor en algún otro capítulo Ujú. después contigo mismo podemos hablar de cosas malas, pero ahorita estamos más enfocados a tu carrera y en este caso a lo bueno que es Poli y UNAM. Por favor, los programas que sacaba el 11 siento que son como muy, siempre fueron muy buenos, ¿no? Incluso desde las caricaturas. Entonces, siendo que tú estudiaste en la UNAM y, pero ya tenías eso de, es que esto hace, es el canal 11 y que terminas al final en pues en esta televisora, es como algo bien curioso, ¿no? Porque dices, bueno, no, es cuando uno se cuenta, pues es que no están peleados, ¿no? No es por decir, no, pues voy a buscar un canal de la UNAM, ¿no? Para entrar, pues, siendo que el 11 ya, incluso a mi ver, ha sido eh, una de las causas de las que ha como contribuido bastante a la cultura general de, pues, de la sociedad, ¿no? Este, tú cuando estudiaste en la FES Aragón, ¿cómo sientes que fueron tus estudios ahí? Es buena en esa carrera? ¿Cómo te sentías? No, pues muy chido. La verdad es que me gustaba bastante estar ahí. Eh, igual terminé en los 4 años que era la carrera, pero estuvo muy chido. La verdad es que ahí también como que tuve la oportunidad de conocer, de disfrutar, de salir con mis amigos. Pues para quien no conozca el contexto de la FES Aragón, está en Ciudad Nezahualcóyotl, entonces, y es una zona de muchos bares. Bueno, ahora ya no sé, ya tiene mucho que no voy, pero en ese momento y antes de que yo entrara, era muy famosa porque tenía muchos bares y muchos antros así muy cerquita. Entonces, pues yo iba ahí con mis amigos saliendo o los viernes
nos íbamos para allá y en cuanto al estudio, pues sí, me gustó bastante. Obviamente hay materias que o no me gustaban o eran muy difíciles para mí. Por ejemplo, cosas como respecto a las teorías de la comunicación y todo ese rollo, me costaron mucho trabajo. Yo creo que las logré acreditar porque tenía amigos que eran muy buenos en esas materias y me explicaban y me ayudaban y me decían y yo preguntaba y ellos ahí poco a poco me iban orientando, me iban explicando cómo hacerlo. Y yo creo que mis materias teóricas, perdón, yo creo que por eso fue más fácil pasarlas, porque pues siempre estaban ahí, o sea, era un poco mi talento y un tanto o mucho, pues el talento que tenían mis amigos, ¿no? Que ahí me acompañaban y me iban explicando y me ayudaban. La carrera, pues sí, fueron 4 años, pues todavía fue presencial, ¿no? En ese momento, pues ni se veía por ahí la pandemia. Sí. Entonces, pues estaba muy chido. Sí, era un trayecto largo, la verdad, porque además en ese momento estaban construyendo, no me acuerdo qué línea de metrobuses, no me acuerdo si es la 7, que es la Rosa, eh, Mm, pero estaban construyendo una línea de metrobús y uh, entonces era pesadísimo pasar porque yo pasaba esa zona de la villa y de San ya. Juan, un pedazo de San Juan de Aragón, luego hacia Casas de Alemán y toda esa zona hasta llegar a Avenida Central. Entonces era bien pesado ir y venir todos los Sí, días, porque yo entraba a las 7 de la mañana y entonces me tenía que ir a las 5:30 de mi casa, si no ya no llegaba. sí. Y pues ya luego me aventaba como 2 horas de regreso todavía. Pero estaba chido. Yo creo que la carrera es un 50% lo que aprendes, ¿no? O sea, bueno, Mm, dedicarte a cualquier cosa que te permita trabajar, ejercer comunicación y periodismo es un 50% las clases y el otro 50% lo que aprendes ya cuando estás en la talacha diaria. sí, que casi en todo, ¿no? Es así. Como que ahí ya Ujú. después te das cuenta que es más como, sí, a lo mejor pon tú que 50-50, pero sí, sí necesitas esa experiencia en que no sea estudiar nada más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pues yo en su momento solo me dediqué a estudiar, después me arrepentí un poco porque se volvió un poco como pesadito, ¿no? Como que salir al mundo laboral es darte cuenta que hay personas que tienen más experiencia que tú. Sí, Y la tienen porque dobletearon, ¿no? Porque estudiaban y también andaban en las redacciones buscando la oportunidad más bien de aprender a hacer lo que fuera. Y entonces pues yo me di cuenta de eso, ¿no? Ya que prácticamente estaba terminando la carrera, em, que hubiera estado bien buscar la oportunidad de aprender en otros lugares cosas que a lo mejor no estaba aprendiendo de los maestros o de mis compañeros incluso. Pero pues no, no me quejo, estuvo bien. ok. Me mencionaste que cuando quisiste, bueno, estudiar esto, perdón, eh, ibas más enfocada a la radio. Eh, Ah, sí. ¿Por qué era más la radio a pesar de que ya habías visto, por ejemplo, estos programas y era, o sea, qué pretendías hacer tú en la radio en un inicio? Lo que pasa es que yo sentía que mi perfil era para radio, no sé por qué, ¿no? Pero yo sentía como que iba a ir mejor en la radio y en la locución, ¿no? Ah, ya. Como que esa era mi idea, o sea, en realidad no, pues a pesar de que justo yo había visto a estos programas y estos programas me habían inspirado, ya después también cuando empecé a ser consciente de que para estar en radio estudiabas, bueno, algunas personas habían estudiado comunicación y periodismo, pues también como que se me hizo padre esa parte en la que pues puedes ir acompañando con tu voz a la gente, ¿no? En donde Mm, sea, a la hora que sí, sea, ¿no? La gente en el coche en cualquier momento, así como que ya se hartó del silencio o de su propia música o del tráfico, pues ¿qué haces? Pones el radio y escuchas a la gente, a una persona sí, que sí, te está hablando, que te da la hora, ok, que te hace la plática incluso, ¿no? O sea, no es bidireccional la comunicación, pero hay una comunicación al final de cuentas.
Sí, esta incluso persona no te te sientes está, solo, ¿no? Como en el momento. ajá, acompañas y además estás le haces la plática a la gente, ¿no? Yo he escuchado a muchos locutores, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Ya vas para tu casa? O sea, te van preguntando cosas, no les estás no te están escuchando la respuesta, Ajá, pero con las preguntas que te van haciendo, pues sí van enfocados a que tú a lo mejor vayas poco a poco desfogando el estrés del día, ¿no? O te separes un rato del tráfico, de todo lo que estuvo pasando durante tu día, esta pesadez. Entonces, pues también como que se me hacía muy chido eso del radio, ¿no? Me di cuenta sí, que la radio permitía eso, acompañar, hablar y que la gente te escuchara. Pues yo soy una persona que habla mucho cuando tengo confianza con la gente, platico demasiado. Entonces yo decía, pues como que también estaría chido, ¿no? Como que, obviamente yo sabía que había un guión y una estructura a seguir, pero yo decía, pues ha de ser bien padre también estar en radio y que la gente te escuche, ¿no? Y hablar de diferentes temas y poder interactuar, a lo mejor en ese momento todavía por llamada, ¿no? Ahora yo creo que ya, o bueno, más bien ya he visto que como que las estaciones de radio tienen un buzón de voz activado en su página de internet o de WhatsApp o lo que sea, a donde la mm, gente manda sus mensajes de voz, ¿no? Para que sean escuchados. Y igual interactúan por llamada, pero ahora es más como eso, ¿no? Pero en ese momento pues todavía eran pues por llamada telefónica y cosas por el estilo. Entonces, eso era lo que hacía que a mí me llamara la atención estudiar, bueno, dedicarme a radio. Por eso en su momento me especialicé en radio, pero los caminos de la vida me llevaron a estar en tele. okey, y ahorita que estoy viendo, no es la primera vez que pasa de que estamos hablando, por ejemplo, algún proyecto que uno tenía y que después dices: "No, hice algo, a lo mejor no tan diferente, pero me fui a otra área", ¿no? Y es como que ya lo dije también en otro capítulo, como que es hasta una ley de vida, ¿no? De que no siempre te vas a hacer o te va a salir incluso como tú quieres las cosas, ¿no? A veces la vida te lleva por otro rumbo y tampoco está mal, ¿no? O sea, simplemente te lleva a otro rumbo y así es. Y ahorita que decir lo del radio, pues, no sé, también se me hace como que un medio de comunicación que está resistiendo bien cabrón a la actualidad, porque siento, no tengo, como dices, estadísticas, pero a mi ver ya la gente no es como que escuche mucho radio como hace 20 años todavía, ¿no? O más atrás, pues peor tantito, ¿no? Ahorita como que ya no escucha radio, pero sin embargo hay buenas estaciones y sigue resistiendo ahí ante la tecnología que dentro de lo que han hecho para que se empate y que dejen sus buzón de voz y esto, al final es la misma tecnología actual lo que está como que sepultando a la radio, yo siento. Sí, pero aparte, por ejemplo, yo veo ahora que las estaciones de radio o los programas ya también suben el podcast, ¿no? O sea, tú Mm, puedes meterte a ciertas plataformas, a TuneIn o a Spotify, y ahí te encuentras el capítulo sí, claro. o la entrevista. Y yo creo que eso, pues también está chido, ¿no? Porque antes, pues, escuchaste la entrevista y ya la escuchaste y ya, ¿no? Sí, O sea, sí, si no te conectaste a tiempo porque sabes que iba a estar tal persona, ya no la escuchaste. Y ahora el que existan plataformas multimedia, pues permite que a lo mejor si ya no la escuchaste, pero te interesa, entonces vas al portal y de alguna manera la radio le sigue mm, otorgando pues ganancias a los medios de comunicación, a lo mejor no directamente porque los están escuchando y los impactos que se generan a partir de escuchar en vivo, pero pues sí de que la gente a lo mejor se queda con ganas de conocer más y se mete al portal o como iba en el transporte y no escuchó la entrevista completa, cuando llega a su casa la busca en la página sí, de internet, ¿no? O cuando tiene chance en la noche o en el trabajo o en el transporte busca esta manera de retroalimentar o de terminar de escuchar lo que estaba escuchando en la radio en algún momento y pues entonces da clic en Spotify o da clic en YouTube o regala un clic en la página web o se va a sí, buscar a Twitter o busca en Instagram, no lo sé. Y yo creo que a partir de eso es que la radio ha resistido, ¿no? Y seguirá resistiendo, porque la sí, realidad es que no todas las personas tienen o la música a la mano
o se interesan por llevar acá su plataforma para escuchar música o su USB, ¿no? Entonces, pues como Ujú. que muchas veces lo fácil es la radio, incluso cuando pasa cualquier situación, por ejemplo, ahora que fue en el 2017 que fue el sismo, pues la televisión se cayó, o sea, no había señal, bueno, no es que se hubieran ido las señales de televisión, pero no había luz, ¿no? Entonces, si tú Muchas tenías a la mano pues un radio, tú le ponías al radio y había gente escuchando el radio, ¿no? Porque sí, era lo que estaba ahí, ¿no? La radio siempre está ahí, siempre, 24/7. A la hora que tú le sí, sí, sí. pongas, vas a encontrar a alguien dándote la hora, dándote el clima, dándote el tráfico que hay en la zona, bueno, en la ciudad, bueno, en la ciudad o en la entidad donde te encuentres, pues siempre habrá alguien, ¿no? Ahí dándote el dato. Sí, Entonces yo creo que por eso la radio resiste. sí, y seguirá, como dices, y espero que siga Ujú. porque... Ok, después de aquí me comentas que cuando tú terminas tu carrera, si no me equivoco, dijiste el C5, entraste a trabajar ahí. Sí, ¿Y sí. qué hacías ahí? Ahí estuve, la realidad es que estuve muy poquito tiempo, no me gustó Ajá, ese trabajo. Entré como, entré en febrero, o sea, yo termino la carrera como en julio y luego pasa ese tiempo, ¿no? Y yo ahí entre que buscaba trabajo y no encontraba y así, en febrero, me parece que sí fue febrero, sí. cuando conseguí ese trabajo. Y estuve de febrero a mayo. No, capaz que fue por finales, del mismo año en que terminé. Estuve muy poco tiempo. Ujú. Y ahí lo que yo hacía era monitorear medios de comunicación. Me asignaron algunas estaciones de radio y redes sociales de ciertos periódicos, programas de televisión y cosas por el estilo. Y políticos. Lo que tú tienes que hacer básicamente en esos centros de monitoreo es cachar la información que sale a lo mejor en radio. Como era el C5 de la Ciudad de México, emergencias, choques, cualquier cosa que tuviera que ver con seguridad o que hablaran del secretario de seguridad o de lo que fuera, del jefe de gobierno y pues como política en general, ¿no? Era como más lo que teníamos que estar cachando. Entonces, en las cuentas de Twitter que me asignaban, yo si tuiteaban algo sobre el jefe de gobierno, ¿no? Una nota sobre el trabajo en ese entonces, Miguel Ángel Mancera, yo tenía que mandar como el recortito, ¿no? Teníamos que hacer una captura de pantalla de la información que decía el tweet y además mandar el link, ¿no? A un chat donde estaban los jefes y los jefes pues ya hacían lo correspondiente, ¿no? Tal vez lo enviaban al círculo más cercano del jefe de gobierno y Ah, nosotros ok. íbamos filtrando la información. Eso es lo que se hace en los centros de monitoreo. La mayoría de las dependencias tienen, o muchas secretarías o funcionarios tienen este tipo de dependencia, de células de personas trabajando frente a la compu y tienen además televisiones, ¿no? Y entonces igual si de momento en Foro TV salía alguien dando un reporte de estamos aquí donde se registró el choque, shalala, shalala. Había un compañero que tenía listo el teléfono, entonces en cuanto empezaban a presentarlo, el compañero grababa la pantalla, ¿no? Y el compañero mandaba esa grabación a ese chat de los jefes para que estuvieran enterados, ¿no? Y de Ajá. pronto, pues también eso servía para identificar emergencias. En alguna ocasión me tocó que hubo un robo, un asalto en una joyería, me parece, y lo primero que saltó fue un tweet. Acaban de asaltar al tal lugar, ¿no? Y yo me acuerdo que pues esa también es una forma de identificar emergencias, porque nadie le había notificado, bueno, creo que los despachadores del C5 ya se estaban enterando del asalto, pero también por redes ya estaba circulando. Entonces, eso ayuda a la atención de emergencias, porque a lo mejor no se ha detectado el robo o el accidente vía telefónica o el Ya, ya. C5, ¿no? Sí. Pero ya por redes sociales alguien subió la foto,
Entonces se canaliza, se manda y entonces dicen, no, no hay reporte y se envía al personal. Ok. Vale, pues sí, suena tedioso en el sentido de estar como cachando, como dice la información, pero al final es bastante relevante, ¿no? En esos sentidos de que se puede como accesar a esa información ya más de forma más rápida y casi en tiempo real, por así decirlo. Entonces, de que se puede, yo creo, Ujú. priorizar y en este caso los políticos pues también pueden ver que están hablando de ellos, ¿no? Digo, ellos pues al final tienen todo el capital para decir, pues vamos a poner a gente ahí que nos digan, están hablando mal, están hablando bien, ¿qué están hablando? ¿Por qué no? ¿Qué dije o qué ha pasado para estar ahí informado y no se salga de cierta manera de control todo, ¿no? Sí, también es una forma de poder ejercer comunicación social, es decir, por ejemplo, las dependencias, no sé, pienso en la presidenta, seguramente tiene un grupo presidencia tiene algún grupo o checa la información en algún servidor o algo por el estilo para saber cuáles son los temas en tendencia. Entonces, la presidenta no tiene 20,000 ojos ella Sí, sola, ¿no? claro. O sea, ella tiene mucha presidencia y muchas otras dependencias tienen, e incluso hay agencias que venden esta información, ¿no? O sea, que hacen este tipo de monitoreo y la envían a las personas interesadas, ¿no? Sí, Entonces, eso abona pues a que la presidenta a las 7:30 de la mañana sepa lo que está pasó pasando. durante la tarde, ¿no? Y que cuando le preguntan de algo, ella sepa las respuestas, ella, la gente que está cercana a ella le diga, oiga, presidenta, este tema está en tendencia, ¿no? A lo mejor su equipo de comunicación, claro que lo detecta y se lo hace saber, pero pues también habrá algún centro de monitoreo o un lugar a través del cual ellos se nutran, porque pues la información actualmente fluye de una manera impresionante, entonces, pues a veces es difícil que un pequeño grupo de gente esté enterada de eso, ¿no? Pero si muchas personas están checando la información, pues ya de alguna manera llega filtrada, ¿no? A quién debe de llegar. Y seguramente hay aún dependencias que lo tienen. Yo no sé si exista actualmente, pero yo creo que hay dependencias donde todavía existe este tipo de monitoreos. Sí, claro, debe de haber. Ok, Ujú. después comentas que de aquí te pasas a Contrapeso. ¿Ahí qué hacías? Contrapeso Ciudadano ahí llegó en octubre. Eh, sí, como por octubre, perdón, como por agosto. Y ahí básicamente lo que íbamos a hacer era Contrapeso Ciudadano. Cuando yo me contrataron, todavía no iniciaba sus operaciones. Era un sitio web que básicamente tenía como objetivo ser un contrapeso a la información, a la forma en que iba a fluir la información, porque estaba por iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ajá. Entonces, la persona que nos contrató, el jefe, era Ricardo Alemán. Él tenía como objetivo que de alguna manera nosotros eh, hiciéramos esa nota que contradijera, bueno, no que contradijera, sino que demostrara que las cosas no eran como el presidente las decía, ¿no? Ok. Era una cosa muy política que tenían también Ricardo Alemán y el presidente, ¿no? Sí, Que sí, era, y que que era de, al final ese es el trabajo de la oposición, ¿no? El decir, oye, tú ajá, me estás diciendo que estás haciendo esto, pero no es cierto, o no es la cifra que tú dices, ¿no? Ujú. o no es de la forma en que tú lo estás diciendo. Sí, No, sí, sí. entonces iba un poco por ahí. Obviamente hacíamos la nota de la conferencia matutina, de todo eso, pero pues también era un poco contrastar sus declaraciones, las declaraciones de cualquier político, del que fuera, eh, en 2010, ¿no? Y decíamos, pero ahorita, ¿qué está diciendo? ¿No? En 2020, ¿cuál es su respuesta? En 2018 ahora dice esto, entonces está contradiciendo, porque hace 2, 3 años dijo tal cosa y ahora sale con esto. Entonces era mucho como también anteponer lo que en su momento habían dicho ciertos políticos o en general los actores políticos que estaban en ese momento y lo que se decía actualmente. Y hacíamos notas de contrastes de diferentes temas de coyuntura. Medios, o sea, cuando yo llegué sí fue como por agosto,
Estuvimos ahí un poco empezando a nutrirle el portal, porque pues ya lo iban a abrir. Entonces era como, bueno, tenemos que nutrir el portal con cierta información, con ciertas notas, ¿no? Entonces hay que trabajarlas. Y así, y justo este medio surge el 1 de septiembre, cuando el presidente toma posesión. ¿Es el 1 de septiembre? ¿Sí es el 1 de septiembre o el Eh, 1 de diciembre? 1 de diciembre, ¿verdad? Diciembre, ¿no? Ujú. Sí, creo que es Bueno, diciembre. es que sabes que me quedé, pero sí, es 1 de septiembre, perdóname. Justo el Sí. portal se abre el 1 de septiembre cuando el presidente toma posesión. Esa fue la primera vez que Contrapeso Ciudadano fue abierto al público, por así decirlo, y Ajá. ahí me aventé, yo creo que como poco más o menos como 2 años estuve ahí trabajando. Ah, sí, estuviste un Estuvo rato. padre, sí, fue una buena experiencia, conocí gente muy chida y también aprendí mucho sobre coyuntura política, ¿no? A identificarla, a hablar del tema. Me empapé más de política porque yo hasta ese momento no estaba tan familiarizada con la política, pero sí, sí, ahí fue como que donde me aprendí los nombres de varios políticos, ¿no? Aprendí qué estaban haciendo, me preocupé un poquito más por eso y pues también eso estuvo chido porque Ok. yo no tenía mucho esa formación, ni siquiera de redacción, o sea, bueno, redacción pues en la escuela hice, ¿no? Pero pues nada como estar redactando a lo mejor una última hora, ¿no? Que es tener que sacar la información lo más rápido posible o redactar una nota. Los componentes de una nota para web, pues no son lo mismo que nos enseñan en la carrera, ¿no? Entonces, pues también eso me permitió aprender a estar ahí en contrapeso. La verdad es que hay gente muy capaz. Eh, Actualmente, la verdad, no sé si siga funcionando el portal y No. quiénes estén a cargo, porque muchas de las personas que en ese momento estaban ya no están. Pero sí, me sirvió mucho, 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 mucho para mi formación profesional, para aprender a redactar más rápido, para aprender sobre coyuntura política, cómo identificarla, e Ajá. incluso utilizar el lenguaje, ¿no? Así es, ok. Y ahora entiendo una de las cosas de las que vamos a ir un poquito más adelante con esto que me estás diciendo. Y también quiero como recalcar algo que comentabas, ¿no? De, por ejemplo, es que este político dijo esto hace 10 años y ahorita dice esta otra cosa, ¿no? Y bien dicen cómo se nos olvidan a veces, bueno, a mí no, pero a la gente se le olvidan muchas cosas. Y justamente hoy me salió un video del Canallín, del Ricky Riquín, que dice que va a hacer que la gasolina baje a 10 pesos, ¿no? Y mucho, o sea, era casi mitad y mitad, mitad de los comentarios. Sí, es que cómo puede ser que ahora tengan más coherencia ellos que el gobierno actual, que no sé qué. Y otros diciendo, güey, si tú fuiste el que votó por la reforma energética, si tú fuiste el que hizo que subiera este pedo, ¿no? Y que yo recuerdo exacto también, ¿no?, algún clip de ese tiempo cuando él estaba en campaña que decía que él iba, que la gasolina de hecho ya iba a ser obsoleta y que ya todo iba para lo eléctrico y que ya, ¿para qué pensábamos refinerías? ¿Para qué pensábamos en el precio de la gasolina si eso ya iba de salida, ¿no? Y dices, ahora ya unos años después vienes a decirme que tú la vas a bajar, siendo que tú fuiste causante de las que la subió, es como que se me hace tan absurdo y que digo, y que hay gente que se come esa mentira, ¿no? Que dice, no, sí, es que está diciendo la verdad. Güey, no es cierto, él no quisiera subirla, él quisiera más bien subirla, ¿no? En vez de bajarla. Y que creo que este tipo de portales, aunque a lo mejor no sean de tu afección política, sí son como necesarios para que precisamente la gente tenga la frescura de decir, oye, no es cierto, ¿no? Esto no es así, esto lo dijeron mal o todo eso que, pues que a veces se va porque se olvida, ¿no? Con el tiempo, pero sí es bastante importante que haya este tipo pues de medios en general, ¿no? Sí, la verdad es que es bueno que haya oposiciones a todo, a todo, a todo, a todo, no solo al Sí. gobierno, sino a ideas. Hace no mucho escuchaba a una activista que decía, me parece que era una activista argentina, ella decía que si nos preguntábamos por qué actualmente las derechas y el conservadurismo y todas estas corrientes políticas
que creíamos que iban en retroceso, nos decía, si nos preguntamos por qué ahora, en vez de ir para atrás, están avanzando, es porque nos hemos asentado a hablar entre nosotros, entre personas que pensamos lo mismo. Mm, Y ok, entonces a sí, sí, nosotros ya de nada nos sirve, ¿no? Porque tú y yo estamos de acuerdo con lo mismo y nos vamos a sentar a hablar, pero no vamos a llegar a ningún lado porque ya llegamos a un lugar desde hace sí, porque mucho es como tiempo. de, sí, no, no, pienso lo mismo y aquí no Y hay tema entonces, que perseguir. ajá, entonces decía, estamos volteando hacia los nichos equivocados. Estamos viendo hacia allá, hacia el mismo punto todos, y se nos está olvidando que de este lado hay una comunidad que sigue teniendo un pensamiento distinto al nuestro. Y por eso ahora ciertas ideologías que creíamos que se estaban erradicando han cobrado tanta fuerza, porque nosotros mismos lo estamos permitiendo. Estamos hablando entre nosotros, pero nosotros ya no nos escuchamos porque ya creemos en lo mismo, ya tenemos los mismos Sí, ideales. claro. ¿Quién está tratando de convencer a las juventudes, ¿no? O a las personas más jóvenes o a las personas adultas, a quien sea, de que su ideología es la buena? Claro, los conservadores, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos no han dejado de hacer esa chamba porque mucho tiempo estuvieron perdiendo gente afín a ellos. Entonces, yo creo que es un poco por ahí, o sea, que por eso yo digo que es importante que haya oposiciones, porque Sí, eso claro. nos permite ampliar más lo que nuestro, no solo nuestro conocimiento, sino nuestros argumentos, ¿no? Y el olvidar, como decías tú, ¿no? A la gente se le olvida lo que él en su momento hizo. Yo creo que por eso también es muy importante que haya oposiciones, porque entonces una oposición de lo que sea, del partido que sea y al gobierno que sea, va a llegar y le va a decir, pero hace 4 años tú dijiste esto, Ujú. ¿no? Y entonces va a permitir que la gente que está prestando, o que a lo mejor ni siquiera está prestando tanta atención al tema, porque no se acordaba que hace 4 años alguien dijo algo, ¿no? Diga, ah, pues sí, ¿no? Cuando empiece a buscar información o en algún medio lo repliquen, va a decir, claro, este güey dijo esto, y Ujú, ahora sí, no sale con esto, o sea, ¿cómo? Si le ajá, importaba tanto, ¿por qué permitió que ocurriera, ¿no? En esta administración yo creo que ha pasado con ciertos temas que pues igual no valdría la pena mencionar, pero yo creo que ha habido muchos temas en los que en su momento dijeron las cosas de una forma y ahora las sí, están haciendo de otra, ¿no? O han erradicado ciertas iniciativas y programas y les dan una empanizadita y pareciera que fuera lo mismo, ¿no? Y entonces ahí está la oposición diciendo, oigan, esto es lo mismo que existía, ¿por qué ahora ujú, lo están quitando? Y eso pasó con Calderón, y eso pasó con Peña Nieto, y eso pasó con Fox, y eso ha pasado sí, 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 presidentes tras presidentes, ¿no? En este caso hablando de presidencias, pero e incluso de senadores y diputados y todo eso, pues de pronto como que a lo mejor te va ganando el discurso de cierto personaje, pero alguien sale a decir, oigan, pero acuérdense que hizo esto. Y entonces eso te permite abrir la mente y decir, ah, pues ujú, claro, entonces a este güey no le interesa, ¿no? O no le importa hacerlo diferente, porque cuando pudo hacerlo diferente, no lo hizo. Entonces así es. solamente es por ganar mi voto o simpatía o apoyo. Sí, definitivamente. Ok, amiga, también me mencionaste que después de esto de Contrapeso estábamos, entras a Ujú. Canal 6. ¿Ahí qué hacías? Ahí fui de la mesa de asignaciones. Yo era asistente de la jefa y del coordinador de información. Eh, las redacciones tienen eso, una mesa de redacción que es quien de alguna manera sigue monitoreando, además de lo que los reporteros monitorean, pues están los jefes que están también pendientes de toda la información que mandan los reporteros y que llega por las fuentes y que además circula en redes sociales. Entonces yo era asistente de ellos, yo lo que hacía era generar las agendas, ¿no? Ayudar un poco con la, no por completo, porque al final eso era trabajo de la jefa de información,
pero yo de pronto le proponía temas a ella que estaban circulando por internet. En el Canal 6 es un medio de denuncia más, bueno, es un medio que se caracteriza por la denuncia ciudadana, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, la gente mandaba cosas, ¿no? O incluso en redes detectábamos el robo, el asalto, el Mm. bache y cosas por el estilo. Entonces eso yo se lo proponía a la jefa y ya la jefa decía, ay, está bueno. Entonces yo empezaba como que a tratar de contactar a las víctimas a lo mejor del robo, ¿no? O por lo menos para saber en qué calle, ¿no? Alguien que denunciaba a los vecinos de la colonia Nápoles, estamos hartos del robo de autopartes, ¿no? Y entonces yo trataba de indagar en dónde estaba, dónde había sido ese video del robo de autopartes, ¿no? Ujú. Entonces ya yo le escribí a la gente, hola, somos de Canal 6, estábamos buscando qué dirección es esa. Y ya los vecinos decían, ah, pues esta calle, ¿no? O alguna persona de redes decía, "Ah, yo creo que es por tal lado porque se ve tal cosa, ¿no? Entonces ya yo Sí. la buscaba y un poco yo hacía eso, apoyaba de pronto a los reporteros con la información de sus enlaces. Algunos de ellos incluso en algún momento les ayudaba a transcribir sus insertos si no les daba tiempo. Este, y le ayudaba a mi jefa a ir checando esa información, a la jefa de información y al coordinador de información, cómo iban, por ejemplo, los reporteros con sus asignaciones o con sus tareas para el noticiero, para poder dar sus enlaces en vivo. Yo les ayudaba un poco a eso, ¿no? O sea, yo decía, bueno, voy a preguntarle y le preguntaba al reportero, ¿cómo vas? Y ya, no, pues yo encontré esto y esto y esto, oye, no seas mala, o el reportero me pedía, ¿no? Oye, no seas mala, no encuentro tal cosa, ¿me ayudas a conseguirla? Entonces ya yo desde la mesa empezaba a buscarles más información o algún contacto, o trataba de establecer este contacto con algún vecino, con gente de la zona para que orientaran al reportero respecto a lo que estaba trabajando él en el momento. Ese era básicamente el trabajo que yo tenía ahí en Canal 6. Este, Que ya se vuelve un poco más complejo, ¿no? A lo que habías hecho. O sea, sí, sí tiene que ver, pero es como mm, esa historial acumulado de conocimiento tuyo en los trabajos, de decir, ah, ahora ya puedo hacer esto más, ¿no? Ya puedo conseguir información más específica, puedo ayudar con esto, puedo redactar esto, puedo filtrar esto. Entonces, como que sí, entiendo que ya es un poquito más complejo en cierto sentido, ¿no? sí, sí, ahí ya la verdad, además, bueno, pues ya es un medio, es televisión en vivo y ya Ujú. se hace diferente, ¿no? Ya se Sí, hace bajo presión todo el tiempo, o sea, sí, lo creo. desde que tú llegas, estás contra reloj, porque el noticiero empieza a las 3 y yo entraba perdón, el noticiero empieza a las 7 y yo llegaba a las 2 de la tarde. Entonces Ajá. solamente teníamos una ventana de 5 horas eh, para que los reporteros de la mañana mandaran sus notas y la jefa las revisara y se grabaran todas las voces y estuviera listo el material para las notas para el noticiero. Y luego aparte, pues, que los reporteros que iban saliendo cuando yo iba llegando, tuvieran a tiempo sus notas o sus entrevistas que tenían que llevar, la imagen que tenían que tener. Entonces íbamos contra reloj, todo el tiempo contra reloj, ¿no? Y pues sí, es televisión en vivo. Se hace de una forma diferente, el rush es mucho más pesado, todo el tiempo estás en esa lucha constante, incluso de la ortografía, de los tiempos, que el reportero esté a tiempo en su asignación. Es un poco más difícil también porque, pues de pronto tú estás en la redacción y tú sabes que Catepec está lejos, ¿no? Pero, pues, te urge que el reportero llegue, ¿no? Entonces, se entiende que a lo mejor el reportero va saliendo por cualquier razón a las 3 de la tarde del canal y son hora y media, hora 40 para llegar a Catepec y sabes que va a llegar a las 5 a las 6 de la tarde y entonces también es esa presión, ¿no? Estarles preguntando cómo vas, cómo vas, cómo vas, cómo vas. Y pues también el fastidiarlos. La realidad es que se fastidian las personas cuando les estás pregunte y pregunte y pregunte,
pero no puedes evitarlo porque es parte de tu trabajo, ¿no? Yo muchas veces Sí. notaba eso, que los compañeros reporteros luego como que se desesperaban, ¿no? Porque decían, es que ya te dije que me queda 2 horas y salí a las 3:30, no manches. Pues sí, yo ya sé, ¿no? Pero yo te tengo que preguntar dónde estás y cómo vas para yo poder avisar de este lado que Sí, vas mínimo tarde, saber que que te ya estás casi llegas. moviendo, ¿no? Ajá, y Sí, saber porque sobre también puede todo, ser que hasta diga, ah, sí, estoy aquí echándome unos tacos, pues, güey, no, dime dónde vas exactamente, ¿no? Porque sí, también otra realidad es exacto. que aquí en la ciudad siempre hay caos, siempre es caótica la Ciudad de México y de alrededores es un desmadre casi todo el tiempo, ¿no? Sí, la realidad es que, pues, también eso, ¿no? Saber los tiempos, con qué información vas a contar para las 7 de la noche, con cuál no vas a contar, pues todo eso también influye mucho. Ujú. Ok, justamente quiero pensar que hablando ahora también de esta otra experiencia en el canal, ¿cómo es que entras a Canal 11? A Canal 11 llego básicamente por pura suerte. Yo, estaba, pues, ya me había cansado un poquito, ¿no? De, Ajá, de, de la dinámica de Canal 6. Porque pues como en todos los lugares, pues siempre pasa, ¿no? Que hay algo que ya no te empieza a hacer clic, ya no te empiezas a sentir a gusto y un poco eso me empezó a pasar a mí estando ahí. Y yo empecé a decir, creo que ya hice lo que tenía que hacer aquí, creo que ya aprendí lo que tenía que aprender. Había mucha gente a la que yo apreciaba ahí, pero sí decía, creo que ya no estoy, o sea, creo que ya llegó el momento de empezar a buscar por otro lado. ujú, Y yo sin renunciar ni nada, empiezo a mandar mi currículum y un maestro mío de la universidad puso una vacante, se solicita asistente para noticiero, ¿no? Para noticiero de política. Eso fue lo que puso y un correo. Cualquier cosa a este correo, ¿no? Y yo mando mi currículum y después, ese mismo día, al poquito tiempo, me manda mensaje la jefa de información de acá de Canal 11 y ya me pregunta que cómo estoy, que no sé qué, y me empieza a platicar un poco de la vacante y entonces ella es quien me dice, soy de Canal 11, ¿no? Y ya me empieza a explicar para qué me estaban buscando, pero yo venía como de una situación como justo como de haber estado deprimida. Yo había pasado como muchas mm, cosas emocionalmente hablando que no me hacían sentirme ya bien en el 6, ¿no? Ni siquiera tenían que ver con la gente de ahí. Yo no estaba bien. ok, sí. Y yo o sea, como que ya me empezaba a sentir incómoda justo porque yo había como, pues como aprendido ciertas cosas, ya había atravesado ciertas situaciones emocionales. Y entonces yo tenía poquito que me habían quitado el horario de los domingos. Yo trabajaba de domingo a jueves. Y tenía poquitito que me lo habían quitado cuando me dice esta jefa, la jefa de información de Canal 11, me dice, no, pues fíjate que aquí la vacante es justo para trabajar de domingo a jueves. Y yo no puede ser. Mm, ¿No? Entonces ya como que eso no me gustó y además pues está en el casco de Santo Tomás, la verdad es que el casco de Santo Tomás está un poquito solo. Entonces yo decía, no, pues es que siempre salir los domingos de noche, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque pues era salir tarde, ¿no? ujú, Era como que salir tipo a las 11 todos los días y yo decía, no, mucho tiempo. Y justo yo tenía un horario así acá en el 6, ¿no? Entonces yo decía, no, sí. es que es como lo mismo, voy a ir a dar el mismo horario, no, no va a estar chido, no me va a gustar. Y entonces ya sí, incluso fui a la entrevista, ¿eh? Fui a la entrevista con ella, pero ya cuando me explicó todo esto de los horarios, en la entrevista ya fue cuando yo dije, no, no me gusta, no me conviene, no, no. Y le digo a ella que no, que muchas gracias, pero ella me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu perfil, tienes un muy buen currículum, ¿sabes qué? Si no te molesta, voy a guardar tu currículum para más adelante, porque incluso venían unas elecciones, no recuerdo cuáles, pero no eran unas intermedias, pero no me Ajá, acuerdo, eran de algunos estados. Y me dijo, de hecho, me gustaría que estuvieras ya aquí para las elecciones. Y yo le dije, ay, no, pues es que, pues déjame ver, ¿no? Pero la realidad es que ya después le dije, no, la verdad que no. Ya fue cuando ella guarda mi currículum y como a los 2 meses me vuelve a escribir y me dice, oye, ¿todavía estás interesada en conseguir
otro trabajo o no, bueno, en cubrir una vacante acá. Fíjate que tengo una vacante como reportera y me gustaría invitarte a que la cubras. Yo no tenía nada de experiencia como reportera, Ujú. pero ella justo me dijo, creo que tienes un buen perfil y creo que solo es cosa de encauzarlo, ¿no? Y de explicarte y de enseñarte a hacer las cosas, para que lo logres, porque en general tú ya tienes ciertos conocimientos sobre ciertos temas que podrían favorecer y ayudar a que tú te desarrolles bien como reportera. Y entonces ya es cuando me cambio a Canal 11. O sea, yo cuando mandé mi currículum ni sabía que era para Canal 11, Ajá. sino hasta después. Y ya hasta la segunda vez que me ofrecieron la vacante fue que la tomé. La verdad, muy agradecida con mi jefa de información y también con quien era en ese momento el jefe de noticias, el director de noticias, porque ellos sí dijeron, la vas a armar. O sea, no tienes la experiencia como reportera, pero pues tienes las ganas de aprender y ya tienes los conocimientos básicos, entonces yo creo que se va a armar. Y ya fue como terminé ahí trabajando con ellos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Justo ayer, 1 de octubre, cumplí 3 años. Ah, ok, ya llevas un Ujú. rato. Sí, ya un Y, buen rato. y la primera vez que hiciste un reportaje, ¿cómo te sentiste? Me imagino que Uy, lo recuerdas totalmente. pues bien nerviosa. Sí, la verdad es que sí me acuerdo. Sobre todo de mis primeros enlaces, de mi primer enlace me acuerdo mucho, porque pues sí, no es lo mismo verlo y suponer que va a ser sencillo, que ya saber que estás ahí frente a la cámara, pues la verdad sí se vuelve bien difícil, bien complicado, porque pues sabes que si te equivocas te va a escuchar mucha gente Ajá. o sea, todo el mundo te va a escuchar, ¿no? Y a lo mejor tus jefes, a lo mejor habrá gente que no se dé cuenta de que te equivocaste incluso en una palabra, pero pues, tus jefes sí, ¿no? Y tus jefes te Sí, lo van a señalar. Y la gente que te conoce, pues también se da cuenta que estás preocupado, que estás nervioso, que te equivocaste, que te trabaste, que se te olvidó. Entonces también eso es bien difícil. O sea, estar frente a una pantalla y tener un micrófono en la mano, yo creo que es una responsabilidad muy grande. sí, que incluso sí recuerdo haber visto cuando subía, ¿no? Tus primeros, tus primeros reportajes, y que sí, como dices, se nota, ¿no? Siendo que no somos tú y yo los amigos más íntimos, pero conozco cómo te expresas, cómo hablas, y notas ese nerviosismo y dices, ay, güey, pero también entiendes, ¿no? Que complicado es eso, ¿no? Estar frente a una cámara. Pero, la Sí. otra realidad es que en serio la gente no se da cuenta, al menos que sea gente del rubro, dicen: "Ah, no mames, está nerviosa", o esto, ¿no? O que te conozcan. Pero si es gente que nada más va a ver las noticias, es como que: "Ah, va, gracias, chido", ¿no? Además que sea muy evidente, yo creo que es algo que pasa en la música. Cuando, por ejemplo, si yo voy a un toquín o voy a tocar algo, o que nos equivocamos, es como de, va, pues pasa desapercibido y sabemos en qué la cagamos, pero la gente ni cuenta, o sea, la gente en ese tipo de cuestiones no se da cuenta y uno a veces es el que Sí, se malviaja de más, ¿no? De que, ay, no, todo el mundo ya me está viendo y te das cuenta que, pues no, simplemente tienes que hacer lo tuyo y eso sí, tratar de no equivocarte tanto, pero hacer lo mejor que puedas, ¿no? sí, la verdad es que yo me acuerdo mucho que mis primeros enlaces yo me escuchaba después y decía, no manches, no, y mi jefa se daba cuenta y mi hermana, mi papá, mi novio, todo el mundo me decía, estabas bien nerviosa, se te nota un buen. Pero si tú le enseñabas mi enlace a una persona que no me conocía, decía, o sea, decía, si lo ves raro, no, todo bien, ¿no? Todo O bien, sea, sí. ya, y justo ahí fue como que eso fue lo que me ayudó mucho, que me di cuenta que en realidad mis errores solo los notaba yo y mi jefa o mi novio, ¿no? Sí, O la gente que me rodea, ¿no? Que me conoce. De ahí en fuera, pues ni quien se diera cuenta, ¿no? Salvo que me equivocara ya en un nombre o algo así, a lo mejor sí, pero pues que tampoco era tan grave, ¿no? Tampoco es el fin del mundo equivocarse porque pues todas somos personas. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que hice un enlace en vivo fue en Durango. Eran unas mm, elecciones y me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, me quedé callada. pues, Eh, no más. Se me fue la información. O sea, mi jefa todavía Sí, sí, antes sí. del enlace me habló y me dijo, vas a ir en vivo, vas a decir, o sea, mi jefa me dijo,
esto vas a decir. Hasta me mandó unos puntos así, estos puntos vas a tocar. Y hasta ella como que me improvisó en ese momento un discurso que yo iba a dar, ¿no? O sea, la información que ella iba a dar, perdón, ella me la improvisó. Y yo dije, ok, ujú, sí, 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 sí. Pero ya al momento de estar en vivo se me borró el cassette. O sea, se me olvidó todo lo que iba a decir, me quedé callada un rato y ya me acuerdo que esa fue la primera vez que mi jefa me regañó y me habló así súper enojada, estaba muy molesta. Sí, Y ya, ¿cómo se te ocurre quedarte callada? No inventes, ¿qué te pasa? Te dije, o sea, nos pusimos de acuerdo, ni te, ¿por qué haces eso? Y yo, ay, perdón, no, no fue la, ya se me fue. O sea, no, la verdad es que sí. Ese día fue uno de los peores que he tenido y me acuerdo mucho que ya en la madrugada, me habló mi novio por teléfono para saber cómo me había ido y ya, y así, ay, es que me regañan ya no con él, sí más, me puse a llorar, sí, ajá, ya con él, sí me puse a chillar porque sí, le dije, claro. ay, es que me fue muy mal. Y ya le platiqué como todo y ya me dijo, pues no pasa nada, es la primera vez que lo vives, que no sé qué tanto. Y ya después los compañeros pues también me animaron mucho ya cuando regresé del viaje, pues sí, muchos me dijeron, no, pues sí, pero esas cosas pasan, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado, a todos, a todos, a todos. Incluso mi jefa me dijo, o sea, sí estuvo mal, pero no te claves en eso, ¿no? O sea, déjalo pasar, déjalo Sí, ya lo pasar. que sigue. Ujú, no me hubiera gustado llamarte la atención, pero tenía que hacerlo porque no puedes hacer eso, no puedes quedarte callada en un enlace, ¿no? O sea, no puedes, no puedes, está mal. Sí, Tienes que practicar más tus enlaces, tienes que practicar más la información que vas a decir. Me dio muchos tips mi jefa para poder hacer mis enlaces y me dijo, no, o sea, no hagas, no te va a volver esto no te va a volver a pasar, no tiene por qué volver a pasarte. Ya te pasó una vez, no va a volver a ocurrir. Por absolutamente nada del mundo te puede volver a pasar. Y ya empezamos a pulir más mis enlaces y la información que daba y cómo la daba poco a poco con ayuda de mis jefes, pues la fui mejorando y de mis compañeros, porque la realidad es que también los camarógrafos son un gran, gran, gran apoyo cuando anda uno en la calle. Los camarógrafos llevan muchos años trabajando con muchos reporteros y saben mucho. sí, ok, Entonces ellos también te dan muchos tips, ¿no? Ellos te dicen, ponte así, hazle así. Fíjate que yo he visto que fulanito le hace de esta forma. ¿Y por qué no lo haces así? No hagas esto, es que haces esto. O sea, los mismos cámaras te van, guiando, ¿no? Y entonces con ayuda de los camarógrafos y de los jefes y de tus compañeros que van viendo tus enlaces y te van dando tips, yo creo que eso es lo que permite que poco a poco con el tiempo sea más sencillo hablar frente a la cámara. porque ahorita, así como lo dices, son héroes, ¿no? Básicamente los camarógrafos de que, o Sí, sea, no manches, para usted, y más para ustedes reporteros, es como de, te llevan de la mano totalmente y aparte en las circunstancias que están, pues al final es tu compañero de trabajo, ¿no? Ahorita, justamente con esto, ¿qué es lo que hay detrás del reportero o delante más bien? Nosotros pues siempre vemos nada más a ti, ¿no? En este caso, y estás dando tu nota y todo. Está el camarógrafo, pero ¿qué otro personal rodea a un reportero en este caso? pues depende mucho, Ajá, depende. A veces es el camarógrafo nada más. ok, En algunos medios de comunicación hay asistentes. Nosotros, por ejemplo, en el 11 hay algunos compañeros que son asistentes de camarógrafo. Son, si no me equivoco, son 5 compañeros en el 11 los que son asistentes, pero hay medios de comunicación que todos los camarógrafos tienen su asistente y es una persona que básicamente les ayuda con sus cosas, ¿no? Pero también les apoya en cuestiones de logística y va aprendiendo, se va fogueando poco a poco para ser también camarógrafo en su momento. Y el cámara le va enseñando, le va explicando, le va diciendo cómo se hacen las cosas para que a futuro ese asistente deje de ser asistente y se convierta también en un camarógrafo. Ahí son muchas las cosas, porque a veces hay que estar lidiando con el ruido, con el movimiento que uf, hay enfrente de ti. Tienes que estar concentrado en lo que estás diciendo. Entonces, algunas veces a mí me ha tocado que estoy hablando al aire
y me ha tocado detener gente así con mi mano. O sea, no se ve Mm, porque yo sé que me están cubriendo, pero he tenido que hacer esto con mi mano, ¿no? Así como que veo que va a pasar alguien y les tiro la mano así sí, no, sí, sí. ¿no? Y Órale. tienes que estar al pendiente de todo, De todo, de sí. incluso, o sea, tu compañero camarógrafo te está cuidando a ti el cuadro y las espaldas, pero tú también tienes que estar pendiente de lo que ocurre Sí. detrás de él, ¿no? Tras- Porque, por ejemplo, en una marcha o algo por el estilo, pues tienes que estar al pendiente de lo que ocurre atrás del cámara, porque el cámara te está viendo a ti. Él está cuidando que tu cuadro esté limpio, que nadie se te cruce, que se escuche bien, los conteos y todo. ¿Y a él quién lo cubre? Pues nadie, ¿no? O sea, si no hay un asistente, nadie lo está cubriendo. Entonces tú tienes que irle dando así como que, también como que de pronto tratar de hacerle señas, darle a entender algo, cuando es así, o luego, por ejemplo, los camarógrafos van grabando la imagen, pero van de espaldas, ¿no? Entonces, si tú mm, prestas atención, verás muchos reporteros o asistentes de camarógrafo caminando y deteniendo así por la espalda al camarógrafo, ¿no? Porque le van como que dando esa guía de por dónde sí o por dónde no irse, o de pronto, si ves que va un camarógrafo de espaldas, alguien de cualquier medio o hasta otro compañero camarógrafo le dirá, cuidado, ahí hay un hoyo, ¿no? Y entonces hay que ir como que pues tienes que ir poniendo atención en todo, en todo, en todo, sí, en todo. sí, sí. Y cuando estás frente a la cámara y estás dando un enlace, eso, pues estás al pendiente de que no sé, yo por ejemplo ahora ya redacto lo que voy a decir, o más o menos lo que voy a decir, y entonces tienes que ir pendiente de que lo que estás diciendo al aire concuerde con las notas que tomaste, que porque ya previamente el jefe o la jefa ya te dijo qué es lo que vas a mencionar o qué es lo relevante de tu enlace, ¿no? Entonces tú Ajá. tienes que ir cuidando que se cumpla ese parámetro de información que te dieron. Estás escuchando por acá el programa, el noticiero en vivo, pero también estás escuchando a gente de producción que te está dando conteos, ¿no? Despiden cinco, ¿no? O van tus insertos, manda tus insertos y estás escuchando cómo te están hablando mientras tú estás hablando y te tienes que concentrar a seguir hablando. No más. Y el cámara por acá te está haciendo señas que sigas o que ya estás, por ejemplo, yo tengo mucho que hago esto. Entonces el camarógrafo, algunos de mis compañeros están como que haciéndome señas de que baje la mirada, Ujú, baja la mirada, ¿no? Entonces hasta me hacen señas así de aquí, aquí, y me señalan el centro de la lente o un punto que hay abajo de la lente, y están como que aquí, ve aquí, están todo el tiempo ujú, haciéndome señas para que yo no haga esto, ¿no? O sí. algunos de ellos yo les he dicho, cuando sientas que estoy divagando, hazme señas. Y entonces, también ellos me hacen así como su seña de ya, párale, Despierta! ¿no? Ese, oye, oye, ya te estás yendo, ¿no? Porque luego como que Sí. los nervios me consumen y se me va la onda lo que estoy diciendo, pero pues sí, sí, enfrente del reportero están ocurriendo, pues la vida sigue. Ujú, Mientras tú sí. estás ahí parado, las cosas siguen sucediendo, ¿no? Puede que haya una marcha y la marcha va pasando enfrente de ti y tienes que estar pendiente de eso. Y te tienes Ujú, que estar cuidando que nadie se te cuele, que el movimiento no, o sea, que nadie pase por donde estás tú, la información, las indicaciones que te están dando. Si el camarógrafo está recibiendo alguna instrucción, pues también te la está enseñando de alguna forma para que tú le entiendas. sí. Bien. O también ahorita que dijiste que, por ejemplo, te fuiste a otro estado, ahí igual te vas con el camarógrafo o cuando se van a un lado, que, o sea, hay un chofer o el mismo camarógrafo es quien maneja, ¿cómo son esos traslados? Pues ahí ya depende mucho. Ahí, regularmente l- acá en el 11, yo creo que la mayoría de los medios miden las distancias. Si se puede manejar menos de cierto tiempo el coche, ¿no? Ciertas horas de distancia, se va en coche y se va con asistente. Si Ajá, son zonas más cerquitas, así como de que a Toluca y así, a veces hay asistente, a veces no lo hay. Habrá medios de comunicación que, como te digo, siempre tienen un asistente asignado al camarógrafo, pues viajarán siempre tres personas por lo menos. Pero también ya cuando es más lejos, se contempla avión, se contemplan hospedajes, se contempla incluso la renta de un vehículo para que se pueda trasladar en la cobertura.
a menos que la cobertura sea como una invitación de algún grupo empresarial o lo que sea, de pronto pues ya pasa que son convenciones, ¿no? Entonces la convención dice, como nosotros tenemos el interés de que cubran, el traslado se los Ah, ya, ponemos nosotros, ¿no? sí. Entonces ya los traslados los cubre alguien más, pero regularmente pues cuando se viaja lejos es llegar al lugar y rentar un vehículo para poder moverte. También pasa a veces que no consigues porque vas en tal vez en fechas muy concurridas y pues hay que usar Uber o lo que sea, pero pues buscar la forma de moverse también. Oh, muy bien. Eh, ¿Tú consideras que, yo lo mencioné al principio del podcast, el Canal 11 siempre ha sido muy cultural, ¿no? Ahorita, lamentablemente, y lo dijimos, ¿no? Ya a veces luego no hay tiempo casi de nada. Tiene años que no veo ni siquiera la tele en general, ¿no? Ya la tele tiene años que no la veo, pero ¿sigue siendo un canal cultural o tú consideras que sí, lo sigue siendo o ha cambiado? ¿Qué ha habido como hacia tu criterio? Yo creo que ha evolucionado conforme la demanda de las personas que lo ven, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ahora hay una señal alternativa donde está 11 niños, donde se maneja el contenido infantil, que también se maneja en la otra señal, pero pues también ya hay una alternativa para que se pueda ver más contenido, ¿no? O estos contenidos repetidos. Yo creo que la televisión pública es tan linda y es tan diversa que da Ajá, la oportunidad, perdón, de abrir diversos espacios y oportunidades. Y uno de esos es precisamente que evoluciona, ¿no? Evoluciona en torno a las necesidades que tienen las personas que le ven. A mí me sigue gustando mucho Canal 11, aunque ahí trabajo, no creas que 24/7 lo veo por no me da tiempo, sí, pero siempre encuentras algo buenísimo que ver, ¿no? Yo creo que también últimamente han tratado de hablar un poco más de política y lo han tratado de incluir. Y está padrísimo también porque ahora siento que la gente también está un poquito más interesada en eso. Tal vez no los jóvenes, pero sí las personas adultas o adultas mayores están interesadas en ese tipo de temas, en los análisis políticos que se pueden ofrecer en las barras de opinión. Y pues también eso me parece pues muy chido. Yo siento que está bastante equilibrado porque de pronto he visto o me ha pasado que la gente dice, no, es que ya hablan mucho de política, pero en realidad si tú te pones a ver la programación, encuentras de todo, encuentras algo político, encuentras algo histórico, encuentras algo cultural, encuentras algo musical, encuentras siempre de todo, ¿no? Siempre, siempre hay sí, sí, contenido para todas las personas. Yo creo que eso es una cosa muy linda también de la televisión pública, que justamente como no está buscando competir como sí, la televisión comercial lo hace, busca calidad en sus contenidos, ¿no? Busca perfecto. una calidad distinta y yo creo que eso también es muy lindo de la televisión pública. Yo antes escuchaba que decían que la televisión pública se hacía con mucho amor y la realidad es que ya cuando estás ahí pues te das cuenta que sí, ¿no? Porque las televisiones públicas no cuentan con los recursos que cuentan las televisoras comerciales y aún así hacen cosas padrísimas, ¿no? Y se hacen a base del talento de la gente que está ahí trabajando, ¿no? Que con muy poquito, con recursos limitados, porque esa es la realidad de la televisión pública, de todos los medios públicos, a veces la gente dice que les dan mucho dinero, ¿no? Pero en realidad si se dieran cuenta de la forma en que tienen que operar los medios públicos, se darían cuenta que no es tanto dinero, ¿no? Porque pues todo el mundo tiene que hacer maravillas con lo que tiene disponible Sí, y eso también es algo muy lindo. Yo creo que la televisión pública tiene la ventaja de contar con gente muy talentosa en todas las áreas que tiene para que se entreguen contenidos de calidad con pocos recursos, optimizando los tiempos, los espacios y el personal y todos los medios posibles que tienen a su alcance, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, yo sí veo la televisión pública como, pues muy diversa, ¿no? Porque hay para todo.
y cada uno de los canales de televisión pública tiene su propia, su propia programación y eso permite también que haya mucha diversidad de contenidos. Ok, básicamente, como me dices, sigo viendo que es igual que antes, ¿no? O sea, no es como que haya Sí, cambiado para mal, porque eso es lo peor, ¿no? Si es para mal está cabrón, pero si es para bien, pues qué mejor. Pero sí me da a entender sí, que sigue como con su forma de hacer televisión, vaya. Este, ¿Tú veías las caricaturas del 11 de niña? sí, ¿Cuáles sí, eran las tus veía favoritas? todas. Pues Todas. me gustaba mucho los cuentos de la calle Broca. A la fecha de vez en cuando me aviento uno que otro capítulo. Me Sí, gustaba también mucho ver Mona la vampira, también a veces la veo. Veía El diván de Valentina. Yo creo que esos eran los programas que así, que más veía o que más recuerdo, justo porque yo creo que eran los que más me gustaban. sí, Ay, La bruja desastrosa. ya. Sí, yo creo que a todos los que vivimos esa temporada de niños, como que igual nos remonta a esas fechas, ¿no? Que decías, estaba súper niño y me la pasaba viendo esas caricaturas, que al final eran, pues, buenas caricaturas. O sea, la verdad sí eran más tranquilas, más todo. Hay un meme que igual se hizo como ahí en un punto muy como sonado de cuando la gente, creo que era un filtro de Facebook que te ponía como si tuvieras tu credencial de bisbirige de reportero. ¿Tú Ah, de niña sí. intentaste sacar esa credencial o no? ¿O pedirla? ¿Qué crees que no? La Mm, verdad es que no, porque yo pensé que cobraban. ya. Y entonces, como ya les había dicho, pues no es como que viera. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo veía, incluso Bisbirige lo veía, pero no, nunca tuve el interés de mandar bueno, sí tuve el interés, Ajá. pero nunca lo hice porque yo decía, no, pues a lo mejor cobran, No ¿no? pensabas que era tan viable, Y ¿no? yo de dónde, ¿no? Entonces, Sí. no, ajá, yo como que no lo veía viable, yo como que lo veía imposible. ¿Tú qué consideras que es lo más difícil de ser reportero? Una de las cosas que yo creo que son más complicadas de esta onda de estar, pues trabajando como reportero es, yo creo que los tiempos. Trabajar en medios de comunicación absorbe muchos tiempos. O sea, se trabaja días festivos, días feriados, días importantes para ti, para tu familia. Entonces, como que siempre tienes que estar ahí buscando la forma de organizarlos o de ordenarlo, ¿no? Por ejemplo, De que ahorita tienes quede. ese horario que dijiste de domingo a jueves, o cómo es ahorita tu horario. No, ahorita yo trabajo de lunes a viernes, pero Ah, ok. también a veces me toca hacer guardias los fines de semana. Ajá. Entonces, pues ha habido veces que son fiestas familiares y yo no voy, ¿no? Porque pues Sí, tengo sí, que sí. trabajar. Entonces, por eso aprovecho cuando hay chance como de pedir vacaciones para pedirlas y descansar en mi cumpleaños o en el cumpleaños de mi mamá, de mi novio. En abril, pocas veces que es cuando cumplen años mi hermana y mi papá, pero también creo que ahí es un poco por las dinámicas, porque pues mi papá trabaja, como que mi hermana también anda en sus cosas, entonces como que siento que no es lo mismo, ¿no? Y y pues sí, muchas veces se pierden fechas importantes con tu familia, pero también el hecho de que muchas veces tienes que comer fuera de casa o no te da chance de hacerte algo, lidias con el tráfico, con la gente en la calle. Yo creo que eso es una de las cosas difíciles de ser reportero, ¿no? El tener que estar lidiando con mucha gente, mucho tráfico, al menos en la Ciudad de México se vuelve muy complicado porque pues primero estás ahí en la calle trabajando y luego para irte a tu casa otra vez tienes que lidiar con lo mismo, ¿no? Yo muchas veces mis entrevistas son pactadas, es decir, me pongo de acuerdo con las personas a las que voy a entrevistar y voy y las entrevisto. También me toca hacer trabajo de calle en marchas, en protestas o salir a hacer algunas entrevistas ahí con la gente, con los transeúntes, pero pues o cuando hay emergencias, pero pues sí, ¿no? Hay compañeros que están todo el día en la calle, todo el día trabajando y pues hasta comer a deshoras, ¿no? No tienes chance de comer muchas veces en tus horarios o cuando ya tienes hambre, a veces pasas muchas horas sin comer o, Mm,
o sin tomar agua, ¿no? No porque no puedas o esté prohibido, sino porque es necesario estar, pues, bueno, no hay chance, ¿no? No hay ese chance de poder decir, pues ahorita vengo, voy a comer, porque si hay una contingencia o si estás trabajando en una emergencia, pues estás esperando a que salga alguien de tal Nada, ya. lugar, no te puedes ir, o sea, no hay manera, ¿no? A veces, pues sí, con los compañeros camarógrafos se Ujú. organizan y pues uno va y el otro se queda, ¿no? El cámara va por algo y el reportero se queda, o al revés, el reportero se va y el camarógrafo está al pendiente. Pero pues hay coberturas que requieren que la gente esté ahí pendiente todo el tiempo. Sí, sí, pues de hecho suena bastante complicado, cansado, y absorbente de tiempo, como bien lo dices, que bueno, yo me he dado cuenta en tus historias, ¿no? Justamente que si es festivo, que si es esto, y a veces te toca trabajar, y que pues al final también muchos trabajos son así, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la mayor satisfacciones que encuentras en este empleo? Uy, pues yo creo que muchas. A mí me gusta mucho hacer notas o reportajes sociales. Y yo creo que ese, ¿no? Apoyar a replicar o amplificar las voces de las personas. Yo regularmente mis notas son sobre grupos históricamente vulnerados, entonces me gusta mucho eso. No es que yo les dé voz porque ellos ya la tienen, pero Sí, yo amplifico sus voces, sus demandas, sus historias, las situaciones que atraviesan, cómo las viven, desde qué situación las pasan. Este, y entonces a mí yo creo que esa es una de mis más grandes satisfacciones. No es que yo les dé voz, más bien apoyar, amplificar las voces de las comunidades históricamente vulneradas. Yo creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Y esa es como mi mayor satisfacción, el poder señalar lo que está ahí, ¿no? O sea, entrevistas o notas sobre los grupos de personas con discapacidad y entonces señalar por qué realmente no somos una sociedad inclusiva. O de notas sobre género, ¿no? Por qué las mujeres a la fecha, aunque vivimos aunque hemos experimentado estos cambios históricos para incluirlas, cómo las mujeres siguen siendo un grupo históricamente vulnerado, ¿no? Todas esas cosas a mí me gustan mucho. Me gusta mucho poder señalar las cosas que como sociedad no estamos haciendo bien. ok. Y está muy bien, creo que ese término, ¿no? Que dices, el amplificar esas voces, pues sí, es al final Mm, lo que hace un reportero, ¿no? El decir, bueno, tenemos el medio, yo te voy a entrevistar o te voy a preguntar, y lo que tú ya quieres decir, eh, pues vamos a amplificarlo, ¿no? Ujú. Ok, y a todo sí, esto, eh, ¿el, el sueldo de un reportero es competitivo? la realidad es que muchos compañeros en medios de comunicación no tienen prestaciones, ¿no? Ujú, Pese a que deberían de existir las prestaciones para quienes trabajamos en los medios de comunicación, porque pues somos personas que se exponen a la calle, a andar en coche o en moto, o a salir de viaje y cosas por el estilo. La realidad es que muchas personas que trabajan en los medios no tienen las prestaciones mínimas, solamente ganan su sueldo pues bruto, ¿no? Y menos la onda de los impuestos, ¿no? Ya su sueldo ajá. neto y ese dinero pues cada quien lo distribuye como mejor le parece, pero sí, yo creo que no son sueldos pues hay medios, hay lugares donde el sueldo es bueno, pero la mayoría de los compañeros no ganan lo proporcional a las horas de trabajo o a lo que implica, el riesgo que implica trabajar en la calle y andar reporteando todos los días ahí. Pues muchos compañeros no. Habrá quien sí, hay medios que sí lo Sí, otorgan y siempre la lo hay, neta ¿no? que Yo creo, chido. como dices, en medios comerciales le llamaban, y a lo mejor ni siquiera todos, ¿no? Los más de renombre, yo quiero pensar así, pero no Ujú. sé, siempre de estos temas me causan como hasta cierta tristeza porque dices, ¿cómo puede ser que gente que está muy preparada, gente que ha hecho muchas cosas para estar a lo mejor incluso en lo que le apasiona o no tanto,
pero que es ahí donde está y que digas, nuestros profesionistas están ganando lo mismo que un obrero, y no es porque sea mal ser obrero, ¿no? Pero nos vendieron esa idea de que si estudiabas ibas a ganar mejor. Y actualmente es como que, güey, puedes ganar más haciendo otra cosa que a lo mejor, por ejemplo, tú, ¿no? Que estás de reportera, es como que, no sé, siento que esa situación sí debería cambiar, pero ya es algo estructural de años, de décadas atrás, y que me imaginaba la respuesta, pero quería escucharla de alguien que literalmente estuviera viviendo esto, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que yo creo que nos vendieron mucho la idea de que estudia para que te vaya bien, estudia para que no sé qué. No, y la realidad es que no, yo creo que de ahí viene que muchas personas, no solo de medios de comunicación, sino de muchas profesiones, muchas veces se sientan frustradas porque nos vendieron un ideal en el que si tú trabajabas, y si tú te dedicabas a estudiar y a tener una carrera, pues ibas a tener un sueldo más remunerado que otras personas y vas a poder cambiar tu calidad de vida. Y la realidad es que no. Yo creo que en general todas las personas deberíamos de tener sueldos acorde a lo que hacemos y salarios dignos para todas las personas, porque todos deberíamos de tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? No solo quienes tuvimos el privilegio de acceder a una licenciatura, sino quienes por cualquier razón, motivo y circunstancia no lo hicieron, pues también deberían de tener esa oportunidad, ¿no? De mejorar la calidad de vida de sus familias. Lamentablemente, muchas veces no es así y no es posible, pero sí, sí, los medios de comunicación yo creo que son, no sé si no son el único espacio, yo creo, pero yo creo que son uno de los espacios donde más se ven vulnerados los derechos laborales de las personas, porque incluso muchas ocasiones pues no tienen horario de entrada y de salida. ¿Qué digo? Cuando uno decide trabajar en medios, sabe que eso va a pasar, ¿no? A lo mejor Ujú. vas a tener horario de entrada y no de salida, porque a veces así lo pide la coyuntura, pero pues hay muchas compañeras y compañeros que no reciben pagos de horas extras ni nada por el estilo. Tú trabajas por tu sueldo y hasta ahí. Ok, pues sí, qué complicado, gente. Espero que les esté gustando o que les haya gustado la entrevista, porque podríamos decir que ya acabamos. Simplemente me queda hacer una pregunta más, que es la que le hago a todos los Ujú. invitados al final. Y eso porque, pues yo me considero melómano, entonces creo que por ahí sé algunas que me vas a decir. Y quiero saber, ¿cuál es tu top 5 de bandas o cantantes favoritos de toda la vida? Que digas, esto es de mi top, de que casi todo lo puedo escuchar todo el tiempo, o a lo largo de mi vida lo he escuchado. Uy, pues ahí sí va a haber mucha variedad, porque Ujú. por un lado está Fobia, ¿no? Fobia es una de mis Sabía bandas que Fobia, favoritas. sabía que Fobia Sí, lo ibas a decir. de hecho es creo que espero que siga siendo la banda favorita de mi mejor amiga. Pero es una de las bandas que más me gustan y que pues he visto más veces. Yo creo que Afobia ha sido una de las bandas que más veces he Sí. visto. Últimamente, Enjambre. Enjambre se ha vuelto una de las Ujú. bandas que más escucho y que más me gustan. Hace no mucho fui a verlos al Palacio de los Deportes también. Em, Fíjate que yo creo que también pondría a Los Auténticos Decadentes. Los Auténticos No, Decadentes muy son una de bueno. las bandas que más, uno de los grupos que más me gustan y más disfruto escuchar. Los he visto también un buen de veces, pero yo creo que es por eso, porque me gustan muchísimo, muchísimo. Y La Oreja de Van Gogh, ahí por ahí también se me Oh, cuela ya. La Oreja de Van Gogh. Sí, Casi no pongo nada de La Oreja, pero La Oreja también es uno de los grupos musicales que más me gustan. Pues ellos son españoles y ahí me sí. gustaría agregar una más, una sexta. Claro. Hablando No, de creo que son españoles, 4, ¿no? Creo que llevamos 4, ¿o cuántas llevamos? Dijiste Fobia, Fobia, Enjambre, Enjambre, Inspector, Auténticos. No, Inspector no lo Auténticos. habías dicho. Ah, bueno, Inspector, entonces Ah, lo ya. pensé. Inspector es otra banda que me gusta mucho. Ah, ya, sí, sí, Este, y ahí agregaría también sí, a claro. una banda española que se llama La Habitación Roja. La Habitación Roja Ah, también ya. tiene rolitas Sí. muy chidas, me gusta bastante, es una de las bandas que más me gustan. Solamente conozco una persona a quien le gusta mucho como a mí, ¿no? Ajá. También una amiga, solamente tengo una amiga que es muy fan y yo creo que es más fan
de ellos que yo. Ajá. Pero sí, La Habitación Roja también sería otra banda que les recomendaría. Tocan muy chido, me gustan bastante. Sí, sí, les recuerdo haberlos escuchado. Ahorita no podría decirte alguna canción, a lo mejor como de todos los demás grupos, yo creo que sí, pero sí recuerdo haberlos escuchado. Si no me equivoco, es rock, ¿no? Ujú, Ajá, rock. hay Ajá. rock, un Sí, rock, un entonces poco sí. como rock, pop, por ahí. Ajá, ándale. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, qué buenos gustos, amiga. Sabía que más o menos por ahí iban, sobre todo de Fobia, sabía que igual alguna vez recuerdo haber visto algún post o algo tuyo de que, pues, te gustaba mucho Fobia y era de tus bandas favoritas, ¿no? Ujú, Sí, es de mis bandas favoritas. Igual hay un buen de bandas que me gustan también, por ejemplo, Panteón claro, Rococó, pues yo creo que es una banda de las que más me gustan, pero ujú. ya está muy dicho, siento. Sí, no, y aparte, igual si no pongo el top 5 por ejemplo, yo creo que a ti también te gusta mucho la música, entonces, pues si dices, ¿cuáles tus músicos? No, pues no, es una pinche lista de no acabar, ¿no? Entonces, Es bien como que siento que difícil. el 5 te engloba a decir, ay, güey, sí es cierto, ¿qué escucho más? Y cuáles, ¿no? Así de que vas a lo primero que recuerdas, se te viene, o que sabes tú, que te gusta, ¿no? Ujú. Sí, y es que ahí sí, sí le varía mucho porque, por ejemplo, yo también te puedo decir, ay, no, pues me gusta mucho Fania All Stars y Héctor Lavoe, ¿no? Ya, ya, ya. O me gusta mucho, por ejemplo, con mi novio escuchamos muchas cumbias y cosas por el estilo, entonces también puedo pensar en quién toca Sí, cumbias, ¿no? Y claro. cosas por el estilo, entonces ahí sí ya le varío bastante porque ahí sí es como, ¿de qué género? ¿No? Porque es que, porque pues sí, escucho ya actualmente escucho música de todo, e Ujú, incluso hay de música norteña o de banda o cosas por el estilo que me gustan y me gusta bastante escuchar y recomendar también por ahí. ujú. Sí, sin embargo, siento que cuando te enfocas como hacia tu banda favorita, es como que si dices, a lo mejor escucho de todo, pero cuando hablas de, por ejemplo, tú de Fobia, dices, ay, es que esta canción, es que esta otra, es que la vez que tocaron aquí, o sea, es cuando Ajá. estás muy inmersiva en el grupo y dices, por algo es mi favorito, ¿no? O de mis favoritos. Ujú. Ujú, sí, 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 aprendes a notar ahí cuáles son tus gustos musicales más profundos. Ándale, sí, sí, sí. Y Ujú. bueno, por último, ¿hay algo más que quieras decir, que quieras agregar, que no hayas dicho y te plazca comunicar en este momento? Porque de mi parte creo que ya serían todas las preguntas. No, pues fíjate que yo creo que fue una entrevista muy completa, una charla muy completa. Yo creo que está bien, está bastante, bastante completo con lo que me preguntaste. Ok, y es un honor que viniendo de ti lo digas. Y quiere Ay, decir que no, no ¿cómo estoy crees? tan güey. No, Sí, pues ¿cómo tú sabes crees? de eso, tú sabes de eso. Entonces, ¿algún mensaje a la humanidad para despedirnos? No, pues yo creo que estamos en momentos muy complejos de la vida, en todos los aspectos económicos, sociales, históricos, y la vida va demasiado rápido. Entonces yo lo que les quisiera decir es eso, que se detengan un rato a respirar. A veces la vida nos trae presionados todo el tiempo y pensando en mil cosas, y pocas veces nos sentamos a respirar, a contemplar nuestro entorno. A veces yo lo digo mucho de broma, esta onda de respira, toca pasto, abraza un árbol, ¿no? Pero Ajá. creo que a veces sí es necesario que nos paremos tantito, ¿no? A respirar, a sentir nuestro cuerpo, a saber qué nos duele, qué nos molesta, qué Sí. necesitamos, que nos demos el tiempo y el espacio de tomarnos un tiempo, ¿no? A pesar de que tengamos muchas responsabilidades y muchas cosas por hacer, yo creo que siempre podemos buscarnos 5 minutitos para tomarnos un break, ¿no? Para escuchar una canción que nos guste mucho, aunque sea para tomarnos un vaso de agua despacito y no hacerlo rápido como lo hacemos siempre, corriendo para todo. Eso, yo les sugeriría que siempre se tomen un tiempo para ustedes, aunque sean 5 minutos, aunque sean, no sé, ver un pedacito de tu serie favorita o lo que sea, pues yo creo que eso, ¿no? Y eso ayudaría mucho tal vez. Yo pienso que el otro día le decía a mi novio, yo creo que el mundo es un lugar horrible, ¿no? Últimamente me parece muy difícil de llevar la realidad, ¿no?
Sí, Entonces yo le decía a él que siento que todos andamos de malas y enojados y así como locos porque no nos permitimos respirar y tomarnos 5 minutos y tomarnos las cosas con un poquito más de calma. Entonces, yo creo que eso, yo creo que si todos de ser un poco más amables con los demás, porque en realidad no sabemos qué están atravesando las demás personas, ¿no? Y así eso es. y la forma en que nosotros actuemos puede cambiar el día de una persona para bien o para mal. Entonces, siempre dense un tiempo, respiren, tómenlo todo con calma y van a ver cómo se la van a llevar más relax ustedes y cómo toda la gente a su alrededor también va a estar más tranquila. Eso. Pues mejor no lo pudiste decir. Y pues de mi parte no queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu plática, por acceder a la Gracias. entrevista. No dudes que en cualquier momento, cuando quieras regresar a hablar de alguna cosa aquí en el podcast, lo que sea, podemos hacer otro capítulo o algunos minutos o lo que sea. Sin duda tienes las puertas más que abiertas para regresar. Y bueno, gente, pues me despido. Muchas gracias Gracias. aquí a la señorita reportera. Me despido también de ustedes. Recuerden suscribirse, compartir. Y así como ahorita nos despedimos con esta reflexión que nos da, pues espero que también sea cada que escuchen el podcast, cualquier episodio, un escape de ustedes pues de su ajetreo, ¿no? Porque siempre vivimos muy acelerados. Entonces espero que aquí igual les sea muy amena la plática que tenemos en todos los capítulos. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Que anden muy bien y estamos aquí para la próxima. Bye. Bye.